Amigas, amigos, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de radio y de televisión desde la 97.3, desde Antena Huelva Radio para los 80 pueblos de la provincia y para cualquier parte del mundo si os engancháis en nuestras redes sociales, a Facebook, a Twitter, a Twitch, a YouTube y en Canal Luz de Televisión siempre viernes a las 10 de la noche con las diferentes redifusiones que los compañeros de Canal Luz Televisión suelen dar. Bueno, temas a tratar, pues muchísimo. La reforma laboral que se empieza a jugar con la semántica para no tocar absolutamente nada, porque hay una exigencia de Europa. Como le metas tajada a la reforma laboral, os quedáis sin dinero. Y ahí están entre Podemos y el Partido Socialista intentando maquillar semánticamente a ver qué le decimos a los nuestros de que esto prácticamente es intocable. Y ahí está ese juego de la reforma laboral. Hablaremos también de Giasa, una empresa que está muy tocada, fundamentalmente luego de que la Junta de Andalucía requiriera más documentación para verificar si pueden dar el ok al préstamo, que todo parece indicar, según los entendidos, que no, que Giasa no va a poder pedir un préstamo para pagar el anterior préstamo, porque eso sería ya entrar en una espiral sin salida, un laberinto sin salida. Hablaremos también de ese tema. ¿Qué va a pasar con el Partido Popular? A ver si se calman las aguas en el Partido Popular en Madrid, entre Casado, Ayuso, Almeida. Vaya follón que tienen montado, la lucha por los egos, la lucha por el poder. Hablaremos también de esa situación. Hablaremos de los presupuestos de la Junta de Andalucía, aunque va a venir Bella Verano el próximo jueves y nos va a desglosar esos presupuestos, fundamentalmente lo que nos interesa. ¿Cuánto toca para Huelva? Hablaremos también de las subvenciones que el Ministerio de Trabajo ha metido a los sindicatos, lógicamente. ¿Y esto para qué, las subvenciones? Bueno, pues para tener calladito a comisiones obreras y UGT y para que puedan facilitar esa negociación respecto a la reforma laboral, con la que está cayendo más dinero para los sindicatos. Bueno, vamos a saludar a Francisco Rodríguez, miembro de PACMA, que es uno de los hombres que tiene mayor conocimiento de la situación de la empresa. Francisco, muy buenas. Hola, buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí. Lo mismo, el motivo es Giasa y bueno, pues siempre hay novedades con esta empresa. Siempre hay novedad. Aquí tenemos, por cierto, que sigo sin saber el porqué, la asignación que da Giasa a los partidos políticos en función de qué, no lo sé. Pero lo cierto es que han aumentado la partida, o sea, respecto a años anteriores. Si antes los ciudadanos que pagan la factura más alta del agua de toda España se indignaba con la asignación de Giasa a los partidos políticos, pues prepárense porque tenemos más datos. Ha aumentado la asignación. Jaime Pérez, concejal y economista. Muy buenas. ¿Qué hay? Buenas noches. O sea, de las cuentas del Estado puede hablar. Sí, un poquito, podemos hablar, que son malas, ¿no? En general. Horrible. Las predicciones, se saltan todas las predicciones que están haciendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, pero estos... Pero no son malas solo para Huelva, son malas en general. En general para España. Son malas en general, no, porque España, además, claro. ya lo dijimos en el último programa, el gran problema que hay ahora mismo es que no hay reglas. Y el día que Europa vuelva a poner las reglas, nosotros vamos a partir de un déficit de por encima del 9%, casi del 10%. Piensa que Italia es el único país de la media de España que está cumpliendo ya unos ciertos objetivos y que además nos ha superado en PIB desde hace, que eso no ocurría hace 20 años, ¿no? Estamos en una situación muy difícil, parecida a la que nos dejó Zapatero, lo que pasa es que como no hay reglas, no se ve. Bien. Tenemos a José Carlos Hernández Cansino, el próximo alcalde de Punta Umbría. Muy buenas. Hola, buenas noches. Encantado de tenerte por aquí, José Carlos. Pues muchas gracias por la invitación. Y nada, a hablar de todos los asuntos, algunos con más ganas que otros, porque de luego lo que decías de lo de Giasa, si encima incrementamos, ya no son solo 600.000 euros al año, sino que estamos hablando que más de un 20% la asignación ha crecido en el último año. ¿Sabe cuánto han recibido los partidos políticos los últimos 10 años de Giasa? Pues puede andar por el orden de los 6 millones de euros, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero sobre todo es que lo grande de este asunto, y se lo digo, y está aquí mi compañero y amigo Jaime, lo grande de este asunto, que los demás partidos tragando, pero que de esos 700.000 euros que se lleva Giasa de asignaciones de partidos políticos, el que se sigue llevando 300.000 euros al año es el Partido Socialista. Y si tú a tu adversario político le permites que de lo público, del recibo del agua de todos los ciudadanos,
quien más favorecido sea, siga siendo el Partido Socialista, el doble que el siguiente que cobra, pues tú sigues dejando que invierta tu principal adversario político en mejorar de forma pseudo legal, en mejorar sus posibilidades políticas, porque ese dinero lo va a emplear en mejorar sus resultados, en seguir empleándolo electoralmente, etcétera, etcétera. Claro. Lo cual me parece una torpeza, cuanto a otras muchas cosas, pero desde el punto de vista político, permitir que tu adversario siempre coja o cobre más que tú para invertirlo en su propia campaña política, me parece tremendo. Bueno, saludamos a Paco Revuelta, psicólogo, profesor, músico. Muy buenas, Paco. Hola, muy buenas. Y enhorabuena por ese estudio que habéis hecho durante la pandemia. Miedo a contagiarse y riesgo autopercibido de contagio, relación de pareja y riesgo suicida, aceptación de la vacunación. En fin, un estudio muy plausible. Enhorabuena, a ti y a las personas que te han acompañado. Sí, se forma un buen equipo, un catedrático de La Laguna, de Canarias, otro de Sevilla y también una persona más, una compañera doctora en psicología también de aquí de Huelva. Que habéis recibido la felicitación incluso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por este estudio que habéis hecho. Bueno, sí, porque además fue muy curioso. El martes presentamos en el Colegio de Psicólogos, ahora le dicen de Psicología, ¿no? Por el tema de lo políticamente correcto, ¿no? Cuando realmente es de la profesión, no de la disciplina. Pero bueno, lo presentamos, tuvo una gran proyección, además aparecieron todos los medios, todos. O sea, ABC, La Razón, El Mundo, Televisión Española, Canal Sur Televisión, todo el mundo apareció, Europa Press, la agencia EFE, todo el mundo, ¿no? Y al día siguiente, pues resulta que yo no lo sabía, yo sí sabía que había asistido a la presentación del entorno del gabinete de presidencia, y entonces me veo que además tengo por ahí el vídeo, que el presidente saca esto, que es la publicación del informe. Entonces dice, hemos hecho, y es verdad, porque está financiada por la Junta de Andalucía, en concreto por la Fundación Centro de Estudios Andalucía, y con lo cual, bueno, habló muy bien y la verdad que ha sido algo que nos ha animado bastante, por supuesto, a seguir profundizando en este tema. Interesante. Hay un asunto sobre eso, Paco, y te aprovecho para felicitarte. El miércoles pasado, es decir, ayer, uno ya no sabe ni el día en que vive, fue la inauguración del curso de la UNED, y participó, como la lección inaugural la hizo la presidenta del colegio, la delegada del colegio en Huelva, del Colegio de Andalucía Occidental, ¿no? Carmen, que le dicen Pequi. Exactamente, bien. Y Carmen hizo referencia a ese estudio vuestro, ¿no? Porque hay, y además señaló dos graves problemas que afectan como consecuencia del COVID y que entran de lleno en la profesión vuestra, en la profesión de los psicólogos, ¿no? Una era el riesgo del suicidio, que se está socializando afortunadamente y se habla cada vez más de estas cosas, pero que es pues, el principal motivo de muerte que puede existir ahora mismo, y que además genera muchos problemas porque las familias intentan ocultarlo o está socialmente mal visto, y eso genera además más dolor todavía del que se tiene. Y otro que fue el que nos llamó especialmente la atención fue la de los niños a los que se están criando en un entorno sin afectividad. Es decir, a los niños se les ha dicho no abrazaros, no daros besos, cuidado con los abuelos, no tocarlos. Y claro, estamos generando pues niños suecos o niños alemanes, digamos, digo, en un entorno como el que tenemos en Andalucía, donde se basa en la afectividad, ¿no? Y decía que eso podía traer consecuencias y necesitaba además la intervención de especialistas, como el caso de los psicólogos, ¿no? Sí, si me permite ya para... Vamos, si queréis... Sí, luego hablaremos al final de... Es muy interesante. Sí, interesantísimo. Pero es para rematar un poco, y te lo agradezco la felicitación, ¿no? Pero que precisamente cuando preguntaron cómo llamamos a la presentación esta, porque después tuvimos, cada uno de los miembros del equipo, hicimos una presentación más profunda de los resultados, y que quisiera, aparte de los que estaban en presencia, también en línea podían preguntar, ¿no? Entonces me preguntaron qué título le ponemos, y yo puse la salud mental también cuenta, porque indudablemente es importante lo que dicen los virólogos, los inmunólogos, en fin, todo el mundo, ¿no? Pero este tema es importantísimo. Hemos quedado muy tocados con capacidad de síntesis tras el confinamiento. Sí, bueno, por suerte los casos graves no son la mayoría,
pero nosotros hemos obtenido pues varias cosas, por ejemplo, y lo digo muy sintéticamente, ansiedad, depresión y estrés cerca del 40% de la población. Los casos graves, ya digo, son menores. Y además se ha elevado el riesgo alto de suicidio. Menos mal que no todo el mundo lo consuma. Sí. Pero es una cantidad, un 15%, 19%, es una cifra muy elevada de riesgo alto. Una cifra importante. Sí. Y ha aumentado también la separación, la convivencia, parece que desune a la pareja, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario. No, después de... Y ahí los abogados, ¿verdad? Sí. Yo puedo dar fe. Dar fe, vamos. Sí. Después de las vacaciones de... Me refiero profesionalmente. Pero Paco, ¿alguna razón? Está bien esa aclaración. No sé, a ver, ¿alguna razón sociológica? Sí, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué se produce eso? Pues porque la convivencia obliga a verte continuamente con esa persona y cosas que tú, digamos, van pasando, pero bueno, si tú te vas al trabajo, en fin, sales por ahí y tal, pues claro, quiera que no, suaviza, ¿no? Sí. O sea, como casos, por ejemplo, si hay alguien que trabaja fuera de la ciudad y se tira meses fuera y no se ven esa pareja, pues bueno, más o menos, pero cuando ya conviven, ya se ven los defectos de cada cual y si hay posibilidades de que los dos compatibilicen en el estilo de vida, ¿no? Entonces eso va creando fricciones y es más posible que surjan desavenencias e incluso ya agresiones verbales o de cualquier tipo, ¿no? ¿Ese informe, ese estudio está al alcance del ciudadano? Sí, bueno, aparte de que este es el único que tengo ahora mismo porque se hizo para la presentación, pero aparte de que van a editar más en papel, pues se puede descargar por en el sitio web de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Magnífico. Yo, perdón que te haga una última postilla, que además viene el caso. Esta mañana en el Museo de Huelva hay una exposición que se llama La UCI en tiempos de pandemia, de Fran Fernández, que muestra el auténtico dolor de los profesionales. Y yo recomiendo a todo el mundo que pase por ahí para que vea cómo está una persona entubada, para que vea cómo lo han pasado los profesionales. Y es necesario pasar por esa terapia. Yo me he salido agobiado. Estaba 5 minutos y me salí agobiado. Bueno, recomendable sí, entonces para mañana. Pero sobre todo para que pase todo aquel que está en contra de las vacunaciones y en contra de todas estas cosas, porque es que es una cura de salud y una cura para el alma. Ver cómo han trabajado, en qué condiciones. Jaime, te hago una recomendación. No salga de ahí y sigue viéndola. Claro. Sí. Si no se cumple los Yo objetivos. es que hice la tesis doctoral precisamente. Bueno, la primera investigación que yo hice en mi vida fue con los médicos intensivistas cuando se creó precisamente las unidades en Andalucía. Y después mi tesis doctoral fue en cuidados intensivos. Al principio ves cosas. Sí. Pero después me alegró muchísimo haberla hecho porque esas vivencias que tú tienes allí, lo que conoces y tal, mejora tu sensibilidad. Eso sí, que tienes que controlar tus emociones, pero sin embargo mejora tu sensibilidad y empiezas a tener una visión más estoica de la vida. Es decir, cuando yo salía de allí, en lugar de salir triste, decía, desgraciadamente y lamentablemente hay gente allí que está en una situación muy crítica, pero yo tengo la suerte de estar bien, de gente que me quiere, y empiezas a valorar mucho precisamente aquellas cosas que están a tu alcance y que no son costosas, vamos, que lo tienes directamente, de amigos, de disfrutar de la naturaleza y cosas así por el estilo. Lo que no cuesta dinero. A valorar lo que tienes y a valorar realmente lo que son esas cosas, ¿no? Porque todo el mundo, sí, tenemos cierta empatía ante desgraciadamente, los sufrimientos o las alegrías de los demás, pero probablemente desde una lejanía que no es lo que se ve allí, ¿no? Claro, por eso te digo que merece la pena que no te salga y que lo veas definitivamente para otras ocasiones, ¿no? Interesante. Bueno, vamos con GIASA. La Junta de Andalucía ha pedido a GIASA que anule la operación de préstamo llevada a cabo recientemente por su ilegalidad. Así lo ha exigido la delegación del Gobierno a través de su delegada Bella Verano. Vamos a tener aquí el próximo jueves, en un requerimiento que se ha hecho público en esta semana, creo que hace 3 o 4 días. Así, la Junta pide esta nulidad a más GIASA con respecto al acuerdo de la Comisión de Financiación a largo plazo y reestructuración de las concesiones de Maniales. Francisco, tú dijiste algo de esto ya hace mes y medio que estuviste aquí en la entrevista y tú hablabas de una ilegalidad. Evidentemente, es que se están incumpliendo un montón de normativas. La prudencia financiera, la mancomunidad tiene que tenerla sobre GIASA porque es su empresa instrumental. El tema de la financiación de los partidos políticos, si digo bien, porque GIASA da a la más a los grupos y los grupos a los partidos.
al final hay una serie de cuestiones que la Mancomunidad, que GIASA no están cumpliendo. El tema de las tarifas también, no pasan por el control de la Junta. Entonces, la Junta, lo comentábamos antes con José Carlos, que al final se ha puesto un poco a las pilas y ha decidido que tiene que actuar de oficios, que es como tiene que actuar. Esto tenía que haber pasado en el 2013 y 2016. Bueno, ha pasado ahora. Pero... Sí, pero estuve a pensar que la Junta de 2013, gobernada por el Partido Socialista, le iba a meter el dedo en el ojo a GIASA. Bueno, yo quiero pensar que la Junta de Andalucía es la Junta de Andalucía, no... Sí, eso no, hasta ahí, como hasta ciudadano... lo que debería ser. Se ríe Jaime, sería recomendable. Debería lo recomendable, que debería ser una institución independiente, pero todos sabemos que no era esa Junta de Andalucía independiente. Entonces ya se ha puesto las pilas. Yo en su día Pazmas denunció que no hacía sus deberes. José Carlos también lo ha hecho por otra parte, y más gente, la alcaldesa de Cañaveral, ha habido gente activa en este tema, y entiendo que bueno, pues lo que han hecho ha sido ejercer la tutela que tiene que tener la Junta de Andalucía sobre algo tan importante como es una mancomunidad que reúne a 67 pueblos de la provincia de Huelva. Sí. También la Junta solicita que se adopten las medidas oportunas para que se anule el acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva. Asimismo, la institución pide que se notifique a la delegación, entendiendo que en caso contrario, que transcurrido ese tiempo quedaría abierta la vía para su impugnación jurisdiccional. Sí. Pero es que ha dicho que pide, no pide, requiere. Requiere. O sea, es decir, no es que yo te solicito porque, bueno, a ver si me lo das, no. Requiere, sí, exige, digamos, requiere. A que pare, o sea, y lo declara, creo que lo declara nulo, bueno, que es ilegal. Entonces, el tema es fuerte y vulnera una serie, bueno, el principio de seguridad jurídica está vulnerando, y más cosas, ¿no? Entonces, entiendo que el tema es potente, y bueno, que ya era hora que una institución que vela por el interés común haga uso de sus facultades, ¿no? Francisco, actualmente la deuda de GIASA, ¿a qué cantidad asciende? De la deuda el 31 de diciembre de 2020, 150 millones entre el corto y el largo plazo. 150 millones de deuda. El largo plazo es financiero y corto plazo puede ser en proveedores y tal. Sí. En los últimos años, lo acabo de ver ahora, han estado pidiendo más adelanto a gestión tributaria que lo normal. Lo normal es que adelanten 7 millones al año, 7 millones al mes, y ahora están adelantando 11, 8... O sea, que vamos, es evidente que están mal. Pasa que utilizan a los ayuntamientos como escudo para que les hagan el trabajo sucio y pidan el dinero para ellos. Pero la que está mal es la empresa. Y si no consiguen ese préstamo, que estamos hablando de pedir un préstamo para pagar el anterior préstamo, ¿es viable esta empresa? Estamos hablando de una empresa en quiebra absoluta. Ha estado en quiebra desde que empezó a pagar el canon de concesional, 312 millones de euros, ¿de dónde se sacan? Monopolio exclusivo prácticamente, y sin embargo tiene pérdidas. Se quejan ellos de que la gran deuda, lo decía el otro día Domínguez Limón, la gran deuda es de los municipios porque nos cuesta 14 millones al año. Pues no lo deis. Claro. Es decir, pero hay que buscar el porqué. Claro, si la empresa es tuya, de los ayuntamientos, y los ayuntamientos a sí mismos se retroalimentan y producen pérdidas, pues lo tienes muy fácil, dale la vuelta atrás y ya está. No pagues, no cobres como ayuntamiento, GIASA no paga a los ayuntamientos y solucionado. Sí, eso es muy fácil. Pero ¿qué pasa? Que los ayuntamientos tienen también, quieren el dinero para hacer campos de pago, por ejemplo. Sí. ¿Y por qué, José Carlos, por qué ha llegado esta empresa, cuando la inmensa mayoría de las empresas de agua en España son rentabilísimos? ¿Por qué ha llegado a esta situación GIASA, crees tú? Pero sobre todo porque es que estamos hablando de una empresa pública. Porque una empresa privada es legítimo que tenga su parte de beneficios, lógicamente, ¿no? Y tenga dentro de su cuenta de resultados, tenga su beneficio. Pero es que una empresa pública no tiene por qué buscar el beneficio. Y hay una máxima clara para la gestión de los servicios públicos, que son las tasas que se cobran, las tasas, ahora se llaman prestaciones, se llaman patrimoniales, no tributarias, se llaman de otra manera, pero bueno, lo que paga el recibo del agua que paga el vecino, por ley debe de responder al coste efectivo del servicio. Es decir, lo que cuesta llevar el agua a tu casa,
que tú abras el grifo y según lo que tú consumas, lo que luego desecho, lo que luego vierto y luego el alcantarillado y el mantenimiento de esas redes, ese coste es el que debe reflejar el recibo. Nada más, porque ese es el coste efectivo del servicio. Ahora, si tú le metes 700.000 euros al año de partidos políticos, le metes el sueldo de no sé cuántos enchufados, elefantes políticos defenestrados de otros sitios, le metes gente que le metes préstamos para adelantar dinero a los ayuntamientos para que hagan campaña política cuando llegan las elecciones, le meten cosas que no son el coste efectivo del agua. Se dispara el recibo. Se dispara el recibo. Claro. Y como encima tampoco lo cubre, se dispara la deuda. Y no cubres con el recibo y tienes que ir pidiendo préstamos y adelantando y refinanciando, que no es más que lo que no he pagado, pues le doy otra patada para adelante y que sigan pagando los ciudadanos. No por el coste efectivo del agua, sino que están pagando otras muchas cosas que no tiene por qué pagar y no estamos incluyendo, como digo, el beneficio industrial que una empresa privada legítimamente podría, porque es una empresa pública y no tiene por qué tener beneficios. Entonces, al final, ¿qué te das cuenta? Bueno, que esto es un chanchullo con todas las letras político. Esto es la cueva de Alibaba, como tantas veces lo he llamado, y que los ciudadanos están empezando a decir basta. Y cuando ya llega un momento en el que para hacer esas gestiones o para hacer ese objetivo que quieren cumplir, pues empiezan a cometer ilegalidades, como es lo que está pasando en la actualidad, y algunos salimos y lo recurrimos y decimos que no están cumpliendo los procedimientos, que están pues poco más o menos que destinando. La ley es muy clara. Tú puedes hipotecar las redes, las concesiones de las redes, para ese dinero del préstamo que me van a dar con esas redes, lo destino a mejorar las propias redes, no a mejorar, no a pagarle a los partidos políticos, no a adelantarle un canon a unos ayuntamientos, no. Es que yo puedo hipotecar redes, y la ley te lo permite, que es un bien de dominio público, para mejorar esas propias redes, no para otras cosas. Pues si me lo empieza a saltar, pues claro, unos lo denunciamos en el juzgado y llega un momento que la Junta, los secretarios e interventores de muchos ayuntamientos empiezan a informar desfavorablemente a esta operación. Y te adelanto una primicia de hoy. A ver. Tú sabes que tenemos pedido la medida cautelar, que se ha emitido a trámite en principio. Nosotros hemos puesto en conocimiento del juzgado precisamente este requerimiento de Bella Verano de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía pidiendo la nulidad. Y hoy mismo el juzgado ha entendido que como hecho nuevo ese requerimiento debe ser conocido por las partes antes de terminar la medida cautelar. Pero es tumbativo, porque si el juzgado entiende que eso es un hecho nuevo relevante, es que probablemente va a suspender toda la operación. Sí. Probablemente va a suspender toda la operación. En definitiva, que una cosa es, y esto es una imagen clara, una cosa es lo que debe ser el servicio público y otra cosa es lo que algunos políticos, especialmente el Partido Socialista en esta provincia, está empleando o sirviéndose de ese servicio público. Y es algo, además, lo más injusto de este mundo. Porque si hay algo claro en los impuestos, o que debe informar todos los impuestos, es la capacidad contributiva. O sea, que paguen los que más tienen, que paguen más los que más tienen y que paguen menos los que no tienen. Pero el agua lo tenemos que pagar todos. Además, el sistema de... Todos. Y el que más le preocupa a los que menos tienen. El sistema de cobro de Aguas de Huelva cobra por unidad de abonados, sin embargo, GIASA cobra en bloques y es un poco una injusticia porque social, si eres una sola persona, un viudo, viuda, etcétera, estás siempre en el bloque primero, que es el más caro, ¿no? Entonces, bueno, el bloque primero es el más barato, pero en cuanto más gente hay en la familia, más llegas a los niveles más altos y más consumo hay. Y la persona que está sola, lo que paga, la cuota de servicio la pagas aunque no estés en la casa. Eso en Punto Hombre se da mucho, son ¿no? 23 euros y pico. Hay muchísima segunda vivienda que no están dándole un servicio en todo el año, porque son viviendas vacías, y pagan más que en cualquier ciudad de... Sí, porque el mínimo es elevado. Y el tema de los préstamos, yo tengo aquí de Diputación unos que no me lo puedo creer, lo he consultado con un banquero. Es decir, tiene préstamos Diputación al Euribor más 0,30, 0,04. ¿Esto cómo es posible? ¿Y GIASA por qué tiene préstamos a lo último que dice como una gran mejora al 2,5%? O sea, y Diputación está consiguiendo... Hemos llegado a pagar con los fondos sí, al 11,85%. 11,85% préstamos.
al 11,85% el préstamo. Pero es que con fondos buitres en paraísos fiscales. Los 85 luego pasaron a 115 a otro interés y todavía se deben 50 que se van a pagar con este último préstamo al 2,5 también. Entonces, ahí tenemos un montón de dinero que ha pasado por varias y etapas. Paco, cada vez que hay una operación de refinanciación, que ya ha habido unas cuantas, los costes financieros, los costes de la operación hay que pagarlos. Claro. En la primera operación, la comisión de apertura, casi 4 millones de euros. ¿Quién lo paga? Los ciudadanos con su el recibo del agua. Otra operación, otra comisión de apertura y otra comisión de amortización anticipada o la penalización, tantos millones. ¿Quién lo paga? Los ciudadanos. Esta última, ¿cuántos son? 2,9 millones de comisiones y tal, la precisión, porque yo creo que el préstamo va a quedar en saco roto con lo que está pasando, ¿no? La comisión es el 2,2, que son 2,4 millones o así, pero el TAE es el 3,7. Por no hacer nada, por simplemente una nueva... esos 2,4 millones, ¿quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleve? ¿Quién lo paga? Nosotros con nuestro recibo del agua. Con el TAE son 40 millones. Es que es una barbaridad. 40 millones, con eso tenemos para pagar de agua pues como más de 10 años de agua, porque cuesta 2,5 millones el coste de agua en y todo alta. Para que cada corporación que está actualmente, me da igual del partido político que sea, se gaste ese dinero que adelantan, que le correspondería hasta 2039, se lo gaste ahora de cara a las elecciones y ahora las corporaciones que vengan no tengan un duro. Claro, sí, es que lo pasa, es lo que ocurre. Jaime, tu visión sobre este asunto. Yo me congratulo de que la Junta de Andalucía pare este desmán, ¿no? Porque yo creo que hay que poner, en algún momento hay que poner pie en pared, ¿no? Y creo que también el trabajo de los interventores en ese aspecto está siendo, de algunos interventores de algunos ayuntamientos, está siendo bastante claro, ¿no? Yo particularmente pertenezco a un municipio que sufre GIASA y sufro también los problemas del recibo, en Punto Umbría, yo soy vecino de Punto Umbría. Y también he vivido la gestión de Aguas de Huelva y su privatización. Y yo estoy a favor de que el servicio sea el más eficiente posible y el más barato posible. Y eso, desgraciadamente, con el tinglado de GIASA y más no se consigue. Imposible. Está claro. Bueno, en lo que, en función de qué, siempre hago la misma pregunta, en función de qué reciben las asignaciones estos grupos políticos. Actualmente, bueno, han subido un 22% más de lo que ya recibían. El Partido Socialista recibió el año pasado 286.000, el Partido Popular 113.000, Adelante Andalucía 56.000, Izquierda Unida 27.000, Ciudadanos lo recibió el año pasado, pero ya ha dicho que no quiere cobrar más. No lo ha llegado a recibir nunca. Lo tenía consignado, pero no lo ha llegado a recibir. Efectivamente. Para ser honesto. Sí. Ahí está el apunte. Ya se ha adelantado a la jugada que decía. Los independientes, 42.000. Han subido, como digo, de los 286.000 euros del Partido Socialista. La anterior partida se aumenta a 308.000, el Partido Popular 136.000, Adelante Andalucía 80.000, Izquierda Unida 49.000, Independientes 54.000. Ciudadanos no quiere recibir esta asignación. Bueno, Vox, que no tiene representación, evidentemente no le corresponde nada. La pregunta, tú has preguntado en función de qué reciben estos partidos políticos este regalo. Yo una vez en la oficina de GIASA estaba Ignacio Tomico y en una época en la que yo... ¿Cuánto gana Ignacio Tomico, perdona? Ignacio, oficialmente, bueno, es de 2019, son 100.000 euros menos muy poco, pero eso tiene que haber aumentado, pero no hay transparencia. 100.000 euros, 100.000 euros al año. Sí. No hay ¿Y qué cargo es? En una empresa que ¿cuánto debe? ¿Cuánto debe la empresa que gestiona? 150 millones de euros. 150 de deuda. ¿Y quién? Este señor cobra 100.000 euros al año. ¿Y qué cargo tiene? Es un premio a la gestión. Sí, por eso digo. Es gerente, pero lo bueno es que en la página web donde vienen los emolumentos es brutal, del director ejecutivo y de la presidenta, es un folio, es decir, no tiene un membrete, no tiene una autentificación, es como si pones ahí 500 o 50, es que no es oficial, son 100.000 euros, pero eso no es lo peor. Los grupos políticos perciben 600.000, es que en el presupuesto hay asignados 600.000. La liquidación del presupuesto del 2020
son 515.000, pero yo he sacado las cuentas y salen 700, la asignación son 701.000 euros, que por eso aumenta el 22%. Pero lo curioso es que yo he preguntado, vamos a ver, ¿el grupo político qué es? ¿En un ayuntamiento qué es? El grupo político que son los concejales que están dentro de la corporación. Es un grupo municipal que tiene, que todo hay que decirlo, tiene su CIF propio, es una entidad jurídica distinta, que tiene su funcionamiento propio y incluso puede tener su reglamento interno propio. Es como el grupo de parlamentarios de un parlamento o como el grupo de Congreso. Pero son los que están allí, en el ayuntamiento. Sí. Pero es que en la mancomunidad hay 67 municipios representados por la lista más votada o por lo que ellos quieran votar, que suele ser el alcalde. Vale. Pero son 67. Pero es que en la asignación fija son 700 euros, lo multiplican por 631, que son los concejales que tienen esos 67 municipios. ¿Por qué? Yo he preguntado, oiga, es que si ustedes multiplican 700 euros de asignación, que no sé de dónde se lo han sacado porque no me han contestado, por 67 son una cantidad, son 440 tantos mil euros. Sin embargo, si ustedes multiplican por 631, son $500.000 de euros. ¿Por qué? O sea, que los que están en esos municipios también perciben, si no van nunca, si son 67, no son 631, por ejemplo, ¿no? Entonces, decía que una vez estando me dijo, tú si tienes una empresa, ¿tú no darías el 5% para que la empresa funcione? Y digo, yo no tengo empresa. Dice, bueno, pero el 5%, ¿no darías el 5% de una cantidad para como engrase? La palabra es como engrase. Es decir, para que el mecanismo funcione... Pero que esto no es una empresa. Es una administración, a los partidos políticos se les da un dinero para engrasar. Ya la palabra lo dice. Para engrasar el funcionamiento. Y siguen con ello, pero han recibido más de 600.000. Y comentábamos antes que eran 3 vicepresidentes a 50.000 euros cada uno, la presidencia, tenía chofer el presidente y tenían secretario los vicepresidentes. O sea que... Menudo chiringuito. Es un chiringuito. Un chiringuito, no, evidentemente, un chiringuito político. Hoy, claro, iba a decir, homenajeando al pobre George George tú decías anteriormente, se ha utilizado también, y se ha utilizado para cuando ha habido elecciones y había que colocar a alguien. Decir, mira, tú me das la alcaldía y yo coloco a tu primo, a tu hermano. Si tienes amante, puedo colocar a tu amante. Y eso se ha utilizado así también. A mí me gusta hablar de ejemplos concretos. Y como siempre, hablo de mi pueblo. Sí. Concejal de Hacienda 2007-2011. A su vez, compañero de profesión, abogado del entonces presidente de GIASA, entonces alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, también era en ese momento presidente de GIASA, sale de ser concejal, es el abogado de Gonzalo Rodríguez Nevado en ese procedimiento que le hizo dimitir porque lo implicaron en el fraude de los cursos de formación, con el tema de la empresa, del paraíso, etcétera. Y ese que era su abogado en ese procedimiento, aprovechando que él es presidente de GIASA, lo mete a dedo como asesor jurídico directamente de GIASA y hoy por hoy es jefe de personal de GIASA sin pasar ninguna oposición. Wow. Con un sueldo superior a los 50.000 euros al año. Te pongo más ejemplos. No, es que es un ejemplo. Puedes poner más, los que quieras. Si quiere el señor que estoy nombrando, que demande si estoy diciendo alguna cosa que no es verdad. Vamos, para eso estamos. Así es. Pero este ejemplo, como otros muchos que se pueden poner. Hay un contrato, bueno, muchos. En la red, en la plataforma de contratación del Estado es curioso porque ves GIASA y ahora mismo yo creo que no hay control. Van a contratar 7 millones de euros para el tema energético, ¿no? Con empresas de energía. Yo no sé eso quién lo controla, es que son muchos millones. 2 millones y algo para empresas de albañilería, para ayuda a GIASA. Yo creo que no se está cumpliendo la ley de contratos del sector público en cuestión del tema del 80%. Es decir, que el 80% de la facturación tiene que ser propia, porque están externalizando mucho GIASA. Ya veremos a ver si por ahí también hay Hombre, ahí la Junta de Andalucía ha empezado ahora con lo que decía Jaime, que ha puesto pie en pared esta situación, pero ahí la Junta de Andalucía tiene mucho que decir en GIASA porque ese deber que tiene de tutela como una administración y la delegación del gobierno lo que ha hecho nada más y nada menos que algo que tiene encomendado por la legislación, que es como la Dirección de Administración Local, que es la delegación del gobierno, tiene que
tutelar la legalidad de los acuerdos que toman los ayuntamientos o las entidades locales. Y si entiende que no es legal, igual que un ciudadano puede hacer un recurso, lo que tiene que hacer una administración cuando hay un conflicto de la administración es lo que se llama el requerimiento de nulidad previo, que es lo que ha hecho la Junta de Andalucía. Yo le requiero porque entiendo que lo que usted está haciendo es ilegal y es nulo. Y le doy un mes para que lo haga. Y si no lo hace, ya entonces me puedo ir al juzgado a denunciarlo por esta ilegalidad. Bueno, pues esa capacidad de tutela que tiene la Junta de Andalucía tiene una función muy concreta en este tipo de cuestiones como son las tasas sobre servicios públicos, en este caso del agua. Tiene que aprobar previamente las tarifas del agua. A sabiendas, GIASA no está ni siquiera remitiendo a la Junta de Andalucía las últimas tarifas que está aprobando, a las que les enchufa, les mete todas estas barbaridades que estamos diciendo. Sí, delante, Paco. Entonces la Junta de Andalucía efectivamente ya le ha dicho a GIASA, está empezando paralelamente, oiga, usted me tiene que remitir las tarifas. Pero si no me las remite, o si usted ha prescindido de ese procedimiento que yo le tengo que revisar que está haciendo lo que debe hacer, tiene que hacer lo mismo que ha hecho con el préstamo. O debe hacer lo mismo, requerirle que anule esas tarifas que son injustas para los ciudadanos, que al fin y al cabo es lo que nos debe de importar a todos. Que no paguemos por el agua más de lo que debemos de pagar. Paco Revuelta. ¿Sí? No, sencillamente lo siguiente. Vamos a ver, ya que conocéis muy bien el tema de GIASA, ¿no? ¿Cuándo nace GIASA? ¿Cuántos años hace? Ya un montón, ¿verdad? Año 2000 o... Sí, o sea, bastante, por eso digo, ¿no? Incluso antes, ¿no? 91. Yo vengo 91, 91 2000, sí, 91. Es decir, y desde hace mucho tiempo yo escucho los problemas de GIASA y cómo está funcionando. Entonces, hago preguntas, ¿eh? ¿Nace con un pecado ya original? ¿Es un problema endémico? Y segunda cuestión, ¿responsable? ¿Individuales o instituciones como son los partidos políticos? Claro, colectivos. Entonces... Pero verá, yo creo que GIASA nace bien. Bien, entonces, a partir de ahí, cuando se tuerce... Claro. Yo creo que la idea en principio era buena, coincido claro, con ¿Y por qué? La idea era creo que nace bien, porque hay municipios que tienen una capacidad de desarrollar servicios públicos por sí mismos, porque tienen una población, una capacidad de generar una infraestructura, y hay municipios pequeños, por ejemplo la Sierra de Huelva ocurre, que o se unen en una mancomunidad o no pueden prestar unos servicios de calidad en igualdad de condiciones que el resto. Hasta ahí de acuerdo. Aunque yo creo que las desigualdades, quien las tiene que cumplir, que las tiene que compensar en la Junta de Andalucía y la Diputación. Claro. Pero bueno, no corresponde porque yo no creo que Punto Umbría tenga que pagar las infraestructuras de la sierra con el recibo del agua de Punto Umbría. Yo creo que la Diputación o la Junta de Andalucía pero bueno, con independencia de que, porque nació no como provincia, nació en municipios similares. GIASA era la mancomunidad de agua de la costa de Huelva. Exactamente. Que eran pues los municipios más o menos similares, Isla Cristina, Punto Umbría, Cartaya, municipios muy similares, que tenían los mismos problemas y que aglutinados o que unidos podían solucionarlo mejor. Casi todo PSOE. Claro, pero bueno, con la independencia nació, yo creo que con buena vocación o con buena intención, fíjate lo que estoy diciendo. Luego estaba la mancomunidad del condado, que reunía, de agua del condado, que reunía a similares poblaciones, también con una idiosincrasia, circunstancias similares. Luego había otra serie de cuestiones en la sierra y tal. ¿Cuándo se tergiversa esto? Yo creo que claramente cuando esto empieza a politizarse de tal manera y a utilizarse la empresa pública GIASA como una plataforma de contratación del PSOE, como un instrumento político del Partido Socialista, y entonces toman algunos alcaldes de determinados pueblos importantes, como puede ser Lepe, entonces estaba Manuel Andrés González, el alcalde de Lepe, como puede ser Moguer, Juan José Volante, el alcalde de Moguer, como puede ser Bollullos, como puede ser La Palma del Condado, Juan Carlos Lagar era entonces el alcalde, como puede ser otros ayuntamientos que empiezan en ayuntamientos importantes, luego un recuerdo a Juan Polo en Cartaya o San Juan del Puerto, toman unas decisiones que dicen yo ya estoy harto de este chiringuito, estoy harto de aportar para que sea el PSOE el que se lleve encima políticamente algo que no estoy de acuerdo con la gestión. Deciden empezar a salir, a privatizar, a tomar las decisiones que tienen, a sacar el servicio y dicen, uy,
Pero coincide con la MAS, con la creación de la MAS. Con la fusión de las fusión. tres. Y dice, ¿cómo? Otras Hasta aquí hemos llegado. Bueno. Y cuando se ven que esto va a terminar, dice, bueno, antes de morir, me uno a mi enemigo. Antes de morir, me uno al enemigo. Y dice, el Pacto del Agua. Y crean el Pacto del Agua 2013. Y en ese Pacto del Agua le digo, oye, que ya no vamos a comer de aquí solamente el Partido Socialista. Que ya de aquí vamos a comer todos los partidos. Bueno. Que además, eso que os está ofreciendo las empresas privadas, que es adelantaros un canon, para que podáis tener dinero para las elecciones, os lo ofrecemos nosotros también. Y así nos mantenemos. ¿Contestada la pregunta, Paco? El principio del fin. Sí. Y ahí empezó todo esto. Pues la asignación, habéis dicho, Paco, los partidos políticos se llevan de GIESA en función, no sabemos de qué, 701.521 euros. Lógicamente, por representación en la provincia, el Partido Socialista se lleva más, 308.000, 136.000 el Partido Popular. Como ha dicho José Carlos, creo que es un error. Ahí debería hacer el Partido Popular como hizo Ciudadanos. No quiero absolutamente nada de GIESA, porque en función de qué hace un grupo político para ayudar a contribuir, que es lo fundamental, que el recibo del agua baje. No sé qué hacen los partidos políticos en ese sentido. Perdóname, Paco, quiero hacer un inciso que es que no quiero que se me pase, ya que estamos en tu casa y tú estamos hablando de esto aquí en tu casa. ¿Habrá noticia con relevancia informativa como que la Junta de Andalucía requiera de nulidad un préstamo de 103 millones a una mancomunidad de toda una provincia que engloba una decisión de muchísimos ayuntamientos? ¿Habrá algo más noticiable, más relevante que eso? Que la noticia dice lo siguiente, ahora sigue, una noticia que me ha parecido... Que diga eso. La Junta de Andalucía ha pedido a GIESA que anule la operación de préstamo llevada a cabo recientemente por su ilegalidad. Ha sido la noticia de la semana, sin duda. Y que, ¿qué medios de comunicación de esta provincia hayan sacado esa noticia? Los digitales sí, ¿no? No, vamos a ver, aquí han no sacado... Sé si Huelva Informaciones, aquí no. Aquí yo voy a decirte quiénes son los medios de comunicación de esta provincia que han sacado esa noticia. Ha sido del grupo de Azahara de Comunicaciones, que es Huelva Hoy, y Telonuba, que lo sacó, Antena Huelva, por supuesto, que siempre, y Onda Cero, creo que tocó el tema ya, creo que ayer, en el informativo de ayer. Huelva Información ni está ni se le espera en este asunto. La SER ni está ni se le espera. Diario de Huelva ni está ni se le espera. Canal Sur no ha sacado nada. Televisión Española, Radio Nacional, olvídate. Estamos hablando de la noticia, del hecho noticiario, tú eres el que te dedicas a esto, y que no saquen nada. Y digo, bueno, ¿y por qué? ¿Cuánto se gasta del recibo del agua de los ciudadanos en publicidad en los medios de comunicación GIESA? Más de 200.000 euros. Hasta ahí podemos coartar, hasta llegamos a cortar la información de un hecho noticiable a los ciudadanos. Hombre. Vamos si queréis decir algo más, vamos con otro asunto. ¿Quieres decir algo más, Paco? No, yo, el tema de los grupos políticos, evidentemente, si a un partido político le metes 300.000 euros, le estás ahorrando, pues, estás metiendo como 3.000 afiliados. Claro. Entonces... Bueno, más que afiliados, es colocar a su gente. No, quiero decir que le estás metiendo el dinero de unos afiliados que no tienen que pagar, pero bueno, lo estás metiendo ahora te entiendo, en las arcas, hombre, ¿no? Pero los afiliados, si los partidos políticos tuvieran que nutrirse económicamente de los afiliados, no existirían. Si no paga nadie. Bueno. No paga nadie de los partidos. Pagan cuando hay congreso, porque si no, no pueden votar. No, y en las asambleas, cuando te quieres quitar de en medio a alguien. Claro. No, fulanito, no tratando de las cuotas. Entonces, entramos en que el Estado tiene que dar dinero a los sindicatos, ¿no? También. Sí. Porque si no, con Mire las ustedes, filiaciones no vale. Vamos hablando también de subvenciones, de mordidas. El gobierno del PSOE y Podemos está recompensando la participación de los sindicatos en las negociaciones en materia de ERTE y pensiones, en especial a los conocidos UGT y comisiones obreras, que son los que se llevan la mayor tajada. Ha aumentado un 35% la subvención respecto al pasado año, el Ministerio de Trabajo. ¿Esto por qué se hace? Para que no salgan a protestar a la calle, ¿no? ¿Cuánto vale la paz social? La paz social, exactamente.
O sea, esto es que funcionan así. Es que desgraciadamente es una pena que tengamos que decir esto de los sindicatos. Si reciben millonarias subvenciones, no salen a la calle a protestar y tal y como está la situación en España, pues para callar a los sindicatos mayoritarios pues hay que darle subvenciones y así el gobierno puede trabajar en paz. Es una opinión muy personal. No sé si coincide también con lo que yo... Hoy tu compañero, ¿Quién? Carlos Herrera, ¿Sí? en la COPE, esta mañana, me ha hecho muchas gracias la tertulia. Tú sabes que es un gran amigo y tertuliano de él. Pues alguien que fue secretario general de Comisiones Obreras, que es Hidalgo, muchos años, ¿no? Y le pregunta, sabe que es muy socarrón Hidalgo en su forma de... Y le dice, bueno, ¿y qué te parece esto de los sindicatos, la y la actitud de los sindicatos y la actitud que están tomando? ¿A ti te gusta todo lo de los sindicatos? Dice, con la voz así, mejor no te voy a contestar. Ya está. Digo, ya, ¿pero sí. por qué no me contestas? Porque no estás de acuerdo, porque no te gustan los sindicatos, porque tal. Dice, no me tires de la lengua, no te voy a contestar. Y al final dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Hombre, hay cosas que no estoy de acuerdo y hay cosas que, aunque no estoy de acuerdo, son necesarias. Eso lo dijo. Sí, ya. Uno que ha sido secretario general De comisiones. muchos años de comisiones. Sí. Bueno. Ya. Bueno, pues nada, pues la señorita Yolanda Díaz que le mete 17 millones de euros a los sindicatos, una cantidad importante, ¿no? Pero, La hombre, partida el otro día para le dijeron 2022. presidenta, claro, eso también vale. Increíble, qué país, Dios, qué país. Por quiero... participar, has leído en la negociación de los ERTE y las pensiones. Sí, exactamente. Que a los empresarios no les pagan también, No. porque están también allí en la Sí, negociación. increíble, qué merienda de negro. Ya puesto Qué a pagar. país. Bueno, hablamos de la reforma laboral, Sí, que podríamos hablar. la Concatenando, reforma laboral ¿Pero de cuál de ellas? que elaboró la de Fátima Báñez, que es la que sigue vigente, la de Fátima Báñez, y estos quieren cambiarla o no quieren cambiarla o saben que no se puede cambiar No se puede. porque sería perjudicial para el trabajador Bueno, al final. a mí me gustaría, sobre esta reforma del año 2011, ¿no? Sí. Cuando gana Mariano Rajoy Sí. las elecciones, que además se hizo quiero recordar que se hizo una huelga general preventiva. Se hizo una huelga general antes de que llegara la propia reforma, ¿no? Y esta reforma nace dentro de un contexto, y es que en España había 5 millones de parados, un déficit del 10% y la amenaza de la intervención de los hombres de negro, los famosos hombres de negro, entre los que estaba Nadia Calviño, la actual ministra de Economía con Sánchez. Pero lo peor no era eso, lo peor era... hombre de negro que podemos Bueno, tener. mujer de negro. Pero lo peor de eso no era los 5 millones de parados, lo peor era la cantidad de empresas que se veían abocadas a desaparecer porque no había otra alternativa que el despido a sus trabajadores. No había otra alternativa realmente. Bien, esta reforma se basa en 4 puntos fundamentales. Una, el despido pasa a ser de 33 días por año. Antes era en unas fases 45, en otras 33. Se homologa todo a 33. Se dice, bueno, es que se le paga menos al trabajador que se despide. Pero es que en esa época yo quiero recordar que todo el mundo cobraba del Fogasa, no cobraba ni siquiera de las empresas, porque las empresas no tenían dinero ni para indemnizar. En segundo lugar, se flexibilizó mucho el tema de los ERTES, ahora muy conocidos con el tema de la pandemia, pero hasta entonces eran unos mecanismos muy difíciles de acceder. Las empresas tenían que estar en una situación de crisis y se aceleró la tramitación de los ERTES, que facilitó que muchas de ellas pues no se fueran al garete y desaparecieran. El tercero de los aspectos importantes fue el fin de la ultraactividad en los convenios colectivos. Esto es, cuando los convenios no se renuevan, pues primaba el convenio de empresa. Claro, esto a las empresas pequeñas, sobre todo pensemos que en España hay mucha pyme relacionada con el comercio, pues era el convenio del Corte Inglés el que tenían que asumir, de golpe y porrazo. Entonces decían, bueno, pues que yo no puedo pagar los sueldos del Corte Inglés, porque no estoy en la situación del Corte Inglés, o de Zara, o de Mercadona, o de cualquiera de estos. Y digo las grandes empresas porque son las que pactan los grandes convenios del sector. Y por último estaba el de la objetivación de los despidos, de las causas del despido. Aquí tenemos un abogado que habrá padecido muchas veces que la ley dice las causas del despido y luego los tribunales de lo social interpretan normalmente y suelen ser pro operario, pro trabajador. Y me parece bien que lo sean, pero por eso hay que tasar muy bien las causas de despido para que no haya duda de cuándo se puede o no se puede despedir o cuándo se está dentro de una causa de despido. Bueno, pues de todas estas cosas, lo que se dice que se quiere corregir, bueno, primero se decía que se iba a eliminar todo. Ya hoy sabemos que de los 33 días, pasarlo a 45, no. Porque hay un árbitro. Ahora ya sabemos que vino un señor que se llama Gentiloni, ¿no?, que es italiano, que vino aquí con el dinero de la hucha de los fondos que nos tenía que dar
y no firmó el convenio y se fue a Bruselas diciendo estos no se ponen de acuerdo, ¿vale? Hoy sabemos también que se habla de la temporalidad, pero es que en el contexto, es decir, es que en el contexto de una recuperación económica un empresario no va a firmar contratos indefinidos, porque no sabe lo que le va a pasar mañana. Evidentemente. Entonces, que hay que luchar contra la temporalidad, como ha dicho hoy el presidente de la patronal, Garamendi, el primero que tiene que hacerlo es la administración pública. Si el que tiene más temporalidad es la propia administración pública, GIASA, sin ir más lejos, tiene seguro más contratos temporales que y en fijos. fraude de ley la mayoría. Por eso, entonces, y el sistema de contratación, objetivarlo también. Entonces, bien, ahora parece que han anunciado que Calviño toma el mando ya definitivamente, no la señora Díez, y ya termino con esto, y se hablaba de una tasa de temporalidad del 15%, que era la que se permitía en todos los contratos, se va a bajar dependiendo del sector, claro, porque es que hay sectores de temporada en España. Claro. Es que eso es una auténtica barbaridad. Es decir, es que en un negocio de temporada, como suele ser la restauración o como suele ser el comercio en la zona de estivales o las zonas de playa o la náutica, pues ahí tendrás que firmar contratos discontinuos, fijos discontinuos o temporales directamente. Es decir, que es que el propio mercado te lo va marcando. Al definitiva, ¿cuál va a ser la gran reforma laboral? Pues el acuerdo al que puedan llegar con los empresarios, porque aquí hay dos patas. Es decir, porque la ley podrá decir lo que quiera, pero al final luego tiene que ser un empresario el que con ese mecanismo ponga en marcha o no ponga en marcha la contratación. Teniendo en cuenta además que ha habido dos reformas que van en menoscabo del empresario. Una, el tema de las pensiones, que se le van a subir las cotizaciones, ojo, que eso es un coste más para la empresa, ¿vale? Y otro, el de la subida del salario mínimo interprofesional, que a mí me parece muy bien que se vaya subiendo, pero que el subidón tan grande hace que repercuta directamente en el propio empresario, que muchas veces dice, pues yo tenía para contratar dos y ahora por este sueldo solo puedo contratar a uno. Y esa es la auténtica situación que hay en España. Y si se quieren enterar bien, y si no, pues ya lo verán. Ahora mismo, ¿cómo se controla los aumentos salariales? ¿Lo lleva los convenios o es por ley? Ahora mismo el salario mínimo interprofesional se fija exclusivamente por ley. Pero los aumentos de salario, los convenios colectivos... Eso se fija en los convenios colectivos. ¿También tienen capacidad para aumentar la...? Sí. Si son de convenios, son de obligado cumplimiento, cuidado. Sí. En causa de despido, lo puede explicar José Carlos mejor que yo, en causa de despido los jueces suelen irse al salario que se fije en el convenio colectivo, independientemente del que tenía tasado. Sin perjuicio. Y si acreditas que tenías alguno superior y es una condición ya consolidada, incluso y es mejor y supera el del convenio, pues siempre pro operario, lo que efectivamente puede acreditarse. Que GIASA, por lo que tengo entendido, están con los sueldos del nivel de 2010, porque les disminuyeron el 25% y no lo han compensado. Aquello fue una disminución excusada en la situación de crisis previa para poder concertar las operaciones de préstamo que estamos hablando. Es decir, es que estamos en una situación y los primeros que tenéis que apretaros el cinturón son los trabajadores. Por cierto, los curritos, perdonad por la expresión, con todo mi respeto. Porque el staff de la compañía son los 100.000 euros del gerente. Es que no les controla a ellos. Es que ese es el tema. O sea, aquí siempre son los que de verdad trabajan, los que de verdad... No, es que esto es la historia. Es que así ser socialista de GIASA es muy fácil, ¿eh? Yo quisiera, la pregunta que ha hecho Paco antes, ¿quién es el culpable? ¿No? Porque no vale ya decir quién es el responsable, no, quién es el culpable. Pues yo no lo sé, pero porque el personal de alta dirección está fuera de convenio, se ponen el sueldo ellos. Entonces, hay algún culpable entre ellos seguro. Yo recuerdo, Jaime, que cuando se aprueba la reforma laboral, a mí, pues una de las personas que me explicó entonces esa aprobación de la reforma laboral fue tu padre. O sea, pero ya estaba haciendo labores políticas, pero estaba precisamente en un sitio donde tenía especial... Y esa claridad, y yo te lo agradezco, lo has explicado muy bien, lo que se pretendía, desde dónde partían y qué es lo que se pretendía, lo has explicado muy bien, pues de Casta le viene al galgo, pues realmente es algo que es valorado y no me cabe la menor duda que por todos los gobiernos que ha habido posteriormente. Pero todos, es todos. Cosa distinta es que tú estés cogido por aquella parte que no se puede nombrar por un partido que se llama Podemos. Claro. ¿Alguien cree...? Por cierto, perdona, José Carlos, cuando despide con 33 días, no con 45. Sí, evidentemente. Despedir con la cifra que tú quieras. Igual que OGT, a la ley laboral que comisiones. Igual que OGT y comisiones, los últimos despidos que han aplicado la reforma. Bueno, pero si a ti te tienen cogido
y tú ya no tienes ideología porque lo has demostrado. Tú ya no te crees nada. Tú ya no crees en la mejor gestión de las políticas de empleo porque no crees en eso. Tú tienes un problema que tienes que estar poniendo la cara a Nadia Calviño y a Europa, poniendo la cara a Yolanda Díaz, temiendo que está subiendo las encuestas, queriendo pactar con el de Bildu, porque si no te salen los presupuestos y empiezo a primar que salgan en el tercer grado determinados presos que han hecho sufrir mucho a este país y a muchos socialistas también, y tú ya no tienes ideología, tú ya eres lo que eres, es lo que tenemos de presidente. Entonces, reforma laboral, ¿quién se cree que los dirigentes del PSOE creen que es mala la actual política, o sea, la actual legislación laboral? Yo no me creo que ningún político del PSOE lo crea. Claro. Coincide Pero contigo. si te tienen cogido por ahí, claro, y a ti lo que te importa es mantenerte en el poder a toda costa, pues aquí da igual todo lo demás, ¿eh? Paco, ¿hace algún apunte? No, sencillamente que, bueno, ahí me ha expuesto muy bien, ¿no? Porque está el tema eso, los 33, 45, el tema de si los convenios sectoriales o por empresas, el tema del 15%, temporalidad, claro. Lo que pasa es que lo que hay detrás de esto también es un poco, efectivamente, que está también aquí, José Carlos, es el tema de la pugna del poder realmente, ¿no? Entonces, Yolanda Díaz, que coge pues una expresión fetiche, lo de derogación, ¿no? Porque ella misma lo sabe también Pedro Sánchez, que no, que además Bruselas pide que se haga reforma, pero no precisamente en el sentido de que vamos a partir de cero. Aparte, eso crearía un vacío que no se puede ahora mismo, ¿no? Indudablemente. Y entonces, detrás de eso lo que hay es eso, porque lo que es la pugna por el poder. Yolanda Díaz necesita darle a la parroquia de quedar bien con los suyos. Claro, exactamente. Claro. Que, por cierto, en el congreso ese de comisiones obreras, pues tuvo eso típico, ¿no? Trabajadores, no sé si lo escuchasteis, autoridades, autoridades, por cierto, ¿no? O sea, que dijo eso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hicieron todo el mundo allí? Aplaudirlo realmente, ¿no? Entonces, lo que sí fastidia, creo que socialmente fastidia, es el continuo engaño, el continuo cambiar de opinión, el continuo que no hay en las palabras que ellos dicen, no puedes confiar, ¿eh? Y entonces se ha caído en una banalización de la política y de la palabra del político, en este caso centrada y focalizada en Pedro Sánchez, y ahora mismo también en Yolanda Díaz, porque al día siguiente dijo que bueno, que el comunicado que había salido, que se iba a derogar, que se había llegado a un acuerdo y se iba a derogar la reforma laboral, pues que era una fake, utilizó además esa expresión, ¿no? En lugar de decir que era una noticia falseada, que es como recomienda la Fundeu. Pues para mí es muy problemático desde el punto de vista de la moral política y de la ética política, ¿no? Para mí eso le doy mucha importancia, porque lo otro, toda esta lista que ha hecho Jaime muy bien, obviamente pues cuestión de discutirlo y ver qué es lo que mejor viene para la situación en la que nos encontramos. Es verdad que el tema de la temporalidad, claro, es que resulta que con esto que se ha visto de los datos últimos, que el 90% eran contratos temporales. Es verdad que estamos en una situación muy especial, pero que indudablemente hay que tender a que no sea tan grande el número de trabajadores temporales, porque eso también ha podido influir en otro dato que ha salido actualmente, y es que efectivamente ha crecido el empleo, pero no obstante, lo que es el PIB no ha tenido una correlación. Cierto. Es decir, ¿qué pasa? Que el consumo no se ha activado realmente. ¿Por qué? Porque está pasando gente con sueldos muy bajos, la incertidumbre, la temporalidad, indudablemente, que eso influye. Es verdad que estamos en un contexto muy delicado, pero lo que sí está claro es que ahora mismo, bueno, pues habrá que ir tirando como se pueda, ¿no? Y para mí, lo peor de todo, ya digo, porque se puede establecer discusiones acerca de cada uno de esos puntos y, bueno, y al final llegar a acuerdos. Y los momentos son los momentos, claro. Pero de buenas a primeras, nada de nada esto es aplicable. Claro. Y obvio, una realidad, porque como tú bien dices, el relato es lo importante, el llamar derogación, en fin, claro, eso es lo importante. Expresión fetiche que se utiliza, ¿no? Y después, por ejemplo, ya que también hablando de temas de economía, ayer tuve tertulia con el presidente de los autónomos de Andalucía, ¿no? Y claro, que también quieren ahora subirle las cotizaciones sociales, ¿no? Tanto empresarios como trabajadores. Bueno, no es seguro, ¿no? Pero cabe la posibilidad de que así sea, ¿no? En fin, y entonces, claro, cómo una empresa de un autónomo, una pyme, puede funcionar que cada vez todo, porque ya
los carburantes han aumentado de precio, los productos básicos, las mercancías se están multiplicando. Ahora para la campaña de Navidad, bueno, pues aparte de que va a haber un déficit, una escasez de muchos productos que se venden en esta época, pues parece que se están multiplicando, pero por bastante, lo que es el transporte desde otros países, ¿no? Así que, por tanto, bueno, ahora mismo hace falta un enorme sentido común que no existe, porque ya se sabe, o sea, tenemos un gobierno que a mí no me gusta llamarlo de izquierda, cuidado, esto es un gobierno absolutamente populista, y egoísta, quiero decir, totalmente personalista, de mantenerse en el poder, que es Pedro Sánchez y sus atlatres, ¿no? Porque indudablemente ese es el gran problema, y hay una falta de moralidad ética política impresionante. Sí. ¿Y la alternativa podría ser Pablo Casado, las próximas elecciones? Creo que a ver si arregla el problema con Madrid. Yo creo que sí. Y además, mira, no solo, espérate, antes de introducir... Pero vamos, que lo de Madrid... En fin. Si Pablo Casado es presidente del gobierno, ya ha dicho quién va a ser su ministra de Trabajo y de Empleo, en este caso, ¿no? Fátima Báñez. Va a ser Fátima Báñez, ¿no? Porque además en esa reforma se habla se consiguieron recuperar 3 millones de empleos, se crearon 2 más, ¿vale? Y se consiguió llegar al entorno de los 20 millones de cotizantes, que es lo que necesita realmente este país. Además se reconocieron circunstancias que no eran sanas del todo, como era el caso de los autónomos dependientes, ¿no? Mira, margen para la reforma existe. Ahora se habla de la palabra flexiseguridad. La primera que utiliza la palabra flexiseguridad es Fátima Báñez. Y la reforma puede ir sobre la temporalidad, y tiene que ir sobre la temporalidad, tiene que ir también sobre los mini-jobs. En Europa están probando los mini-jobs, es la forma de que los jóvenes puedan hacer compatible 4 horas de trabajo, controlando que sean solo 4 horas de trabajo, con el tema de la formación. El tema de los horarios, yo creo que eso es fundamental. Tenemos unos horarios absolutamente desfasados, que no son productivos. El tema del trabajo en casa, que en ese sí tenía que entrar en la reforma laboral, porque en esta pandemia se ha demostrado cómo hay gente que ha trabajado más tiempo, como gente que ha contestado correos a deshoras, como gente que ha puesto sus propios medios, sus propios aparatos y no se han remunerado. Todo ese tipo de cosas es donde tiene que entrar la reforma laboral. El tema de la edad de jubilación, estamos viendo cómo hay bancos o entidades bancarias que están prejubilando con 50 años y encima se están subvencionando esas prejubilaciones. Eso es una auténtica barbaridad. El tema del empleo juvenil, que es un grave problema en España, porque el 50% de los jóvenes están desempleados y eso es un grave problema. Y siempre que yo digo lo del empleo juvenil, tengo un amigo que me dice, acuérdate de los de más de 50 años, que son aquellos que se van quedando fuera del mercado laboral y no tienen forma de entrar, porque se pide o gente joven, o gente sin experiencia, o gente con mucha experiencia, y se van quedando fuera. El tema de la formación profesional, que en España todavía no conseguimos articularlo bien, y lo más importante, y lo que le pide Europa, que es la noticia que acabo de leer ahora, ¿no? Nadia Calviño ha dicho que la reforma se tiene que hacer, y se tiene que hacer como le dice Europa, porque si no, no se van a desbloquear los primeros 12.000 millones de euros de los fondos. Y por consenso, realmente. Y donde tienen que estar todos los actores. Sí, Europa no paga si no hay reforma, y reforma sensata. Y la activación de la formación profesional me parece un punto importantísimo, Jaime. Claro, que es clave. Me parece fundamental. Es que es clave, porque es que ahora mismo se siguen ofertando plazas de formación profesional que no tienen salida, y, por ejemplo, en los temas de educación física y de la salud, pues faltan plazas para chavales que querrían optar a ese tipo de estudios. Entonces, ahora mismo no se acompasa la oferta laboral con la oferta de formación, y tiene que ir de la mano. Hace no muchos años, pero hace ya pasado, se hizo un estudio en el que se veía un poco la oferta de un montón de trabajo que se ofrecía en España. Bueno, de oferta española, ¿no? Y resulta que para ese tipo de trabajo, que era bastante, no era uno ni dos, resulta que no había gente preparada, cualificada para poder ocuparlas aquí, y había que recurrir a gente del extranjero. Sí. Y eso significa, efectivamente, el tema de formación profesional, incluso los propios estudios universitarios. Eso habría que meterle mano. Pero precisamente el tema de la formación profesional... La fábrica de abogados que se hace, perdona, José Carlos, en toda España, cuando faltan médicos, pues habrá que hacer una facultad de medicina y una facultad de derecho. Evidente. No, pero además, eso por supuesto. Mira, por cierto, ahora es curioso, ¿no? Ahora ha salido una jura de nuevos abogados en el Colegio de Abogados, y se hacen 1 o 2 juras al año. Este año que vamos a celebrar, yo ya 27, pero vamos a celebrar porque coincidió con la pandemia, 25 años desde que yo juré, se hacía una jura de 30 abogados cada mes. Fíjate lo que salió
de las primeras promociones aquí de la Universidad de Huelva. Bueno, pero digo, lo de la formación profesional, hemos pasado una época que quizás está ya casi superándose, ¿no? Pero ahora falta eso que tú dices, que era el tema de la dignificación social de la formación profesional. Es decir, aquí hubo una época que lo que socialmente era aspirable por las familias es tener un hijo universitario. Sí, sí, totalmente. Y entonces la formación profesional era como algo pues que no era tan... no vestía tanto, ¿no? Porque no servía para estudiar. No servía. Y eso desde luego... Sí. Eso creo que precisamente con los grados medios, con los grados superiores, con la ampliación de los trabajos efectivos, creo que está bien, o está empezando a estar bien previsto, la previsión se está haciendo bien realizada, pero falta esa potenciación, esa efectivamente relacionar la demanda con el ciclo formativo y con la oferta de formación. Pero sin duda yo creo que hoy por hoy hay tantos ciclos formativos que a todos nos cogen, que tú muchas veces te dices, oye, yo quiero estudiar esto, digo, ¿eso existe? Digo, sí, existe, pero que sin duda, eso tiene mucha más salida laboral efectiva hoy sí que otras cuestiones. Sí. Y lo que tenemos que dignificarlo. Y además existe otro dato que era la siguiente reforma que hizo Fátima Báñez, pero solo hizo la ley, no llegó a hacer el reglamento, porque hubo la moción de censura, que es el tema de la capacitación profesional, que lo hemos hablado en otros debates, ¿no? Y es que hay gente que sabe hacer cosas, pero que no puede acreditar que hace esas cosas. Sí. Más que ponerlas en un currículum y un auto de fe, ¿no? Y ahora existe la posibilidad de hacer certificados de profesionalidad, de tal forma que una persona demuestre, porque ha estado trabajando 20 años como pinche de cocina, o 20 años como formador, o 20 años como lo que sea, y lo puede acreditar por la experiencia y por un pequeño curso y por un... Como DJ de Lady, digo. También, por ejemplo. No, pero es que estas cosas, ¿cómo las acreditas tú? Tú las pones en un currículum y que alguien te lo crea, ¿no? Hay algo de eso para los políticos, para que acrediten. Para los políticos debiera existir. Yo soy el primero que me pasaría por ese examen, Te voy a contar una anécdota. Yo hice hasta segundo de química antes de hacer psicología. Lo que pasa es que me gustó mucho, iba leyendo cosas de psicología, ¿no? Y me acuerdo con las prácticas de química, resulta que había allí 2 bedeles en la facultad, en Madrid, y resulta que cuando teníamos problemas los estudiantes nos acercábamos a ellos porque se sabían todas las fórmulas y se sabía todo lo que había que aplicar. Y decía, este polvito. Esto es cloruro de no sé cuánto. ¿Se lo sabían? Al final tú optaste por Platón y no por Prozac, ¿no? Sí, la famosa libro, ¿no? Claro. Pero se lo sabía todo. De verdad, es que ellos dos, y nos reíamos porque es cierto, ¿no? Íbamos allí un poco a escondidas. Por la solución hablada y no por la solución farmacéutica. Paco, habías pedido la palabra. No, estaba preguntándome si a los políticos se les hace algún tipo de examen cuando entran en la carrera política. Aquí tenemos 2 ejemplos de que no hace falta pasar ningún examen, porque José Carlos tiene su propio trabajo y tú me imagino que... Yo lo tenía. Que hasta hace 2 años. Pero bueno, puedo volver. Hay que volver siempre, si no te conviertes en... Por lo que te veo de economía, pero a mí me preocupa que en política se meta gente cuya única... Bueno, tenemos en la Jara un claro ejemplo, ¿no? Cuya única salida sea el sueldo de político, entonces son presa fácil de... Un claro ejemplo, en Aljaraque, ¿se puede dar nombre o no? Sí, bueno, el concejal de Vox se ha pasado a los no adscritos porque le han dado un sueldo por un trabajo que no hacía falta, digamos, de representación de atención al ciudadano. Entonces, bueno, es un claro ejemplo, una persona que no tenía, cuyo único interés era el monetario. Entonces, eso es peligroso en política. Yo hay una cosa sobre eso que digo, cuidado, porque hay veces que exigimos formación, que debemos exigir a todos, pero que la democracia, lo grande de la democracia es que cualquiera nos puede representar, porque si no estaríamos ante una aristocracia, y esto no va de aristocracia, y además, de que cualquiera nos puede representar. Ahora, la gente cuando vote tendrá que valorar si prefiere la cualificación o prefiere el populismo. Sí, Paco, y el voto le voy a preguntar a Paco una cosa antes que se me vaya. Bueno, pues pregúntaselo. No, se lo pregunto antes. Sí. Que si ponemos aquí un examen para... Cuando vino la entrevista, vino Ortega Smith, número 3 de Vox, dijo que se iba a tomar muy en serio el caso de Giasa y que iba a mandar su gabinete jurídico a Huelva y se reunió con Pacma también.
¿Hay algo que se pueda decir que Vox realmente va a hablar con vosotros ya de manera seria y formal? Vox se ha interesado por el tema sorpresivamente, porque es el único partido político que ha tomado cartas en el asunto, y se ha hablado con José Carlos Cansino, me está diciendo que no, pero de lo que yo tenga conocimiento... Pero vamos a ver, es que Unidos por Pundomí es un partido pequeño, bueno, pero es un partido. Bueno, bien, sí, vale. Pero estamos hablando a nivel nacional, vale, a nivel nacional, que tienen un gabinete jurídico muy bueno. La enmienda, bien. José Carlos Cansino es un líder en este tema. Entonces, de los partidos que hemos tenido contacto, hemos tomado contacto, el único que se ha tomado esto en serio ha sido Vox. Bien. Cada uno tiene su opinión sobre el partido político, pero sí están interesados y seguimos en contacto con el tema, porque evidentemente esto tiene que trascender de Huelva. Y es cierto que su gabinete jurídico se va a reunir con vosotros ya para requerir documentación para ver si procesan a partir de ahí diferentes demandas, denuncias. Ese proceso está adelante, sí. Está adelante. O sea, vamos a tener noticias pronto, ¿eh? Estamos hablando de Vox no a nivel local, sino a nivel nacional. Puede ser un bombazo. Bueno, ya seguiremos informando más adelante. Y esto requiere una auditoría. Además, una auditoría que me sorprende, porque la auditoría de la Cámara de Cuentas solamente lo tiene que solicitar un pleno, una sesión plenaria. En un ayuntamiento se puede solicitar, luego pasa a la mesa del Parlamento, que lo decide, pero es muy fácil que intervenga la Cámara de Cuentas, pero es algo que no se ha explorado todavía. Bueno, Paco, ahora sí. No, sencillamente con lo que decía mi tocayo, Paco. En política también, como dice Jaime, ¿no? Cualquiera puede presentarse y ya está, y después ya decidimos si lo votamos o no. Pero que realmente que no se puede confundir. Alguien puede saber muchísimo de un tema, ser el mejor investigador del mundo, ser el mejor, mi profesión, psicólogo del mundo, y sin embargo te pones en un cargo político y se requiere otras capacidades y otras habilidades. Sí. Es decir, nunca viene mal tener estudios, indudablemente. O sea, que eso está claro, ¿no? Pero hay gente que, bueno, por ejemplo, lo hemos visto más de una vez, que yo una vez a vuestro partido, ¿cómo se llama? David, me lo encontré en una cafetería aquí de Huelva, en Manir, ¿no? Y le dije, tener cuidado con el pensar siempre que gente que tiene una muy buena preparación, no necesariamente eso implica que sea un buen político. Se puede tener las dos cosas. Ser un gran, como digo, tener una preparación enorme desde el punto de vista académico y a la vez ser un gran político. Pero que las dos cosas no correlacionan perfectamente. No, si los políticos están bien preparados, es decir, ahora, antes de médicos y abogados. ¿Cuántos médicos conoces políticos? ¿Cuántos abogados conoces políticos? Sí, que lo normal hay un trampolín de ser abogado por los conocimientos que da. Sí, pero y una última cosa que me gustaría decir es que para el tema ese de gente que solamente viven de la política y que no tienen otro terreno, habría que repasar un poco el papel de las juventudes dentro de los partidos. Sí. Gente muy jovencita. Esa mayoría. Y entonces, ¿qué ocurre? Que está muy bien, quiero decir, a veces con su tarjeta, que hacen del viaje, que tienen un protagonismo público, etcétera, etcétera. Y el partido, además, cuando en los congresos, pues resulta que le dejan que estén los comités ejecutivos, como llame cada partido, que cada vez ya van aumentando la representación y llegan a lo mejor un 30% de representación de las juventudes, pues puede decidir la balanza de muchas decisiones, como pasa en la universidad, por ejemplo, ¿no? Que los estudiantes, además todos votan a uno, a diferencia de los profesores, y entonces resulta que muchas decisiones las deciden los alumnos. En los partidos políticos pasa igual. Entonces, esas personas que se meten por ahí tienen el inconveniente que entonces, claro, ya al final lo que están defendiendo es su puesto de trabajo, no una idea política ni nada por el estilo. Te pregunto, ¿tú conoces a María Antonia, la rectora? Sí. Vale. ¿Y tú también? Porque dais clase en la universidad. Os pregunto. Seguramente me vaya a contestar, Paco, yo qué sé. Pero yo lo pregunto. ¿Podría ser candidata a la alcaldía de Huelva por el Partido Socialista? Tiene sentido la pregunta, no que se me ha ocurrido ahora. Yo no tengo ni idea, hace tiempo que no la veo, porque esto de la pandemia... Y tú se lo preguntarías. Si es que Paco La Tertulia ha dicho ya varias veces que yo no tengo problema si me encuentro, María Antonia. Podría ser candidata, lo pongo en condicional, pero... Antes hay un congreso previo. Sí, en Huelva, claro. Bueno, por cierto, fin de semana en Torremolinos el Congreso Andaluz del PSOE. Bueno. No han sido invitados ni Chávez ni Griñán. Ni Susana. Ni Susana, pero dice que va a aparecer. Bueno ella tiene habilidad para eso. Hay una noticia de Susana.
Bueno, podría ser candidata a la alcaldía de Huelva. Podría ser, lo que pasa que yo creo que ya tiene un compromiso con la universidad por 4 años, que acaba de renovar hace poco, y por tiempos casi que se le pisa con lo otro, con lo cual yo creo que no... Que es difícil, ¿no? Es difícil. Capacidad tiene, capacidad tiene, e intelectualidad más todavía, ¿no? Sí. Mira, ya que nombramos a esos 3 personas del PSOE y a Susana. Claro, y a Susana, esos 3 personas. Pero di la noticia ahora sigue, ¿no? Lo de sí, Susana, no, pero es que quería enlazar un poco, ver. por terminar con lo que decíamos de lo que ha introducido Paco, lo de la preparación para ser político, lo del mercenario. Mira, yo tengo una cosa muy clara. Si tú no tienes capacidad e independencia para irte, nunca te vas a ir de la política. Ya, y cuando la única forma de vida que tienes es la política, que además no solamente es la única forma de vida, sino el nivel de vida que da el ser representante político, que no son malos sueldos, que tienes un prestigio público, que tienes una ocupación. Yo siempre digo que lo peor que hay en este mundo para un político, y yo lo he sufrido, y seguramente todo el que le ha pasado me va a dar la razón, es el síndrome del teléfono estropeado. Al día siguiente de dejar un cargo político, el teléfono ya no funciona. El teléfono no funciona. Eso también. Entonces, ¿qué ocurre? Pero también digo otra cosa. No puede quedar la política exclusivamente para los funcionarios. Es decir, de alguien que sabe que se puede dedicar a la política X años, que luego va a volver a su plaza y va a seguir trabajando. Pues tampoco debe ser así. Entonces hay que las dos cosas. Y ahora también te digo una cosa. Igual que te digo una cosa, te digo la otra. Para ser un político de gobierno, es posible que no haga falta tener una formación, pero está en una desigualdad de condiciones. Quien está en la oposición y no tiene formación, porque no tiene medios para saber cómo puede atacar una decisión municipal, para saber cómo puede ir contra una decisión que tienen los arquitectos, tal, eso es muy difícil. Por eso digo que de alguna forma se debería instrumentar alguna fórmula para que eso sea más justo. Porque una mala oposición o una oposición que no tiene medios es también algo que no va con la democracia, ¿eh? La oposición tiene que ser fuerte. Bueno, 2 años después se repite el guión y Susana Díaz vuelve a esquivar a la comisión parlamentaria que investiga los despropósitos de la Fundación de Fondo Andaluz de Formación, ¿sabéis? La FAFE. Incluido el uso por parte de su máximo directivo, Fernando Villén, de las tarjetas Black para las huelgas, ¿sabéis? Los prostíbulos. Fuentes también de la comisión parlamentaria de la FAFE han confirmado que Díaz no ha recogido ni una ni otra y que ha ignorado los requerimientos del Parlamento para que comparezca en la sesión que la comisión de investigación debía celebrar a finales de esta semana. Tampoco ha aparecido Antonio Fernández, es decir, que no ha aparecido ninguno de los que han sido llamados para declarar en esa comisión de investigación. A Ábalos no le han preguntado, ¿no? Eso iba a decir. Presuntamente también Ábalos, hay un vídeo ahí que me dicen los compañeros, que hay un vídeo de Ábalos muy comprometedor. Tipo Georgie Dan, ¿no? Tipo fiesta con música sí, Georgie Dan, exactamente. ¿no? Vaya tela. Que en paz descanse, por cierto, Georgie Dan. Murió hace un par de días. Y también parece ser que, según la información de los compañeros, que Pedro Sánchez se lo tuvo que cargar porque ese vídeo podría ver la luz de un momento a otro. Ya sabéis, ¿no? Vídeo muy parecido a los que han hecho estos dos delincuentes es responsable de la Junta de Andalucía, que gastaban dinero en prostitutas y hacían orgías y tal con tarjetas de todos los andaluces, y Ábalos pues parece ser que algo parecido, pero con imágenes. Bueno, pues nos vamos a divertir, la verdad. Eso es grave, pero sobre todo lo que dice The Objective, ¿no? Como se llama el medio. El periódico, El Objetivo, hablamos en español, El Objetivo. El que lo ha sacado dice que la clave de todo esto es que es precisamente el actual jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que era entonces el director de Paradores, Óscar López, quien pone la voz del alarma, pero para darle explicación a algo que eso sí es lo que debe de preocupar todavía más, que estaba ocurriendo: llegar tarde a los consejos de ministros, no saber los temas que está llevando, no saber defender temas importantes como ministro que tiene que estar formado, porque esa vida disoluta le estaba, nada más y nada menos, como ministro del Gobierno de España, con la responsabilidad que tiene, le estaba... Es que esta información, si sale siendo ministro y el vídeo sale siendo ministro, el palo que se habría llevado Pedro Sánchez sería terrible, ¿eh?
para su gobierno. Yo sinceramente creo que Pedro Sánchez todo no lo iba a tumbar. O sea, esto ocurre en cualquier país democrático del mundo. Esto y otras muchas cosas que están ocurriendo, ¿eh? Y de momento se pide disculpas, se dimite, pero aquí no dimite. Aquí dimitir no es un nombre ruso, como decía aquel, ¿no? O sea, tema de las Américas, en ámbito local, Jaime, habéis tenido intervención, ¿no? Hoy, sí, el Grupo Municipal Popular. Como sabes, las Américas se cierra en 2012 por parte de Petronila Guerrero, que fue aquella presidenta que quería tener para ella el Gran Teatro y la Facultad de la Merced, ¿os acordáis, no? Que se la reclamó tanto a la universidad. Y luego ella, como no tuvo ninguno de esos dos edificios, pues se encargó un palacete, ¿no? Esto que denunciaste varias veces. Esta presidenta, para los más jovencitos, tenía dos despachos. Uno en la Gran Vía y otro en la Plaza de las Monjas. Pero chulo era el de la Plaza de las Monjas, que era el que molaba, el que costaba 600.000 euros al año. 600.000 euros al año Bueno, de alquiler. Esta señora, a la vez que hacía estas cosas, pues cerró las Américas. Las Américas era un polideportivo clásico en la ciudad de Huelva, con clubes como la Atalaya, en fin, que hemos vivido todo allí, el Conquero, el Rítmico, en fin. Y que daba servicios pues al barrio de Ligueral, al barrio del Polígono San Sebastián, de Los Rosales, de Isla Chica, en fin, que era muy populoso y muy necesario, ¿no? Bien, se cierra, la Diputación da varias vueltas sobre qué hay que hacer con aquello, llega un convenio con la Rítmica, pero no sale porque son los años de crisis, llega un convenio con la Federación Española de Fútbol, pero aquello tampoco fragua, y finalmente en 2018 empieza una obra que cuesta 3 millones de euros, y después de 3 millones de euros y de una obra importante, pues llevan un año las instalaciones cerradas, porque es que no habían sacado a concurso la licitación de la explotación. Bien, es decir, iban a privatizarlo, pero se lo guardaron al final, porque ellos no lo pueden explotar por sí mismos, según decían. Llevan un año para sacar el pliego, de hecho el pliego se está resolviendo ahora, pero es que nos prometieron que ya estaría abierto en este 2021 el polideportivo. Lleva un año absolutamente terminado y absolutamente cerrado el polideportivo. Es una cosa, es un monumento a la nada. Y a lo que íbamos a denunciar nosotros allí es que vosotros habéis escuchado al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, decir algo sobre esto. No. ¿Quejarse a la presidenta de la Diputación? No. Pero es que en Huelva hay 2 diputados provinciales de Huelva capital. Uno es Pepe Fernández, que pertenece al sector de susanista Gabriel Cruzista, llamémoslo así, y la otra, que es Leonor Romero, que pertenece al grupo de los sanchistas y, por tanto, a la de María Eugenia Limón. Tampoco han dicho estas bocas mías. Y mientras tanto hay 20.000 ciudadanos de Huelva viendo cómo hay una instalación deportiva. Es que hay chavales, porque ahí hay un campo de fútbol 7, es que hay chavales de Huelva jugando al fútbol 7 en San Juan del Puerto, en Punta Umbría, en Triguero, en Gibraleón. Es decir, concretamente mi hijo entrena en San Juan del Puerto y es de un club del Molino de la Vega. O sea, que, imagínate, ¿no? Las circunstancias, ¿no? Y clubes de la ciudad de Huelva peleándose por las horas, entrenando unos días en la orden. No hay instalaciones deportivas. No hay instalaciones. Y mientras había una que se podía haber arbitrado una solución de compromiso, mientras se sacaba el pliego y se licitaba, y alguien lo podía haber estado explotando, ¿no? En fin, una situación dantesca. Y lo peor, lo que digo, es el silencio cómplice del alcalde, que no dice esta boca es mía. Claro, entonces lo que hemos denunciado es esa situación. A lo mejor ahora con el Congreso es posible. Bueno, con el Congreso ahora las expectativas son peores, porque ahora no son, antes eran compañeros de partido, pero es que ahora son enemigos o rivales, ¿no? Por eso digo. Que, ¿sabes que existían los amigos, los enemigos y los compañeros de partido, ¿no? Eran las tres. No pago quien va a ganar, ¿no? Yo creo que María Eugenia Limón será la próxima secretaria general del Partido Socialista. Yo creo que Gabriel Cruz se retira en días. Y que se retira de la pelea de la pugna por la rivalidad de la Secretaría de... Creo que además estamos leyendo que Espada está desactivando de aquí al viernes, tiene con el Congreso, ha desactivado Cádiz, ha desactivado Sevilla, ha desactivado Málaga, ha desactivado Granada y le quedan Almería y Huelva. Y creo que te apunto, igual me equivoco, te apunto que no va a ser candidato a la alcaldía de Huelva, Gabriel Cruz. Seguro. Ya sabes tú más que yo, oye, Paco. Yo diría que no va a ser candidato a la alcaldía de Huelva, Gabriel Cruz. No tiene nada que por aquello, por la inclinación al suzanismo, un grupo ya... Bueno, ahora son izquierdas socialistas. ¿No tienes esa información? Sí. Izquierda socialista. Me dicen hoy que la posición de Ezequiel, que era el compañero de viaje de Gabriel Cruz y de Pepe Fernández, en el susanismo ya es más pro-sanchista. De hecho, su posición
en la Diputación Provincial ha cambiado. Antes estaba en la derecha y ahora lo están subiendo hacia la izquierda. Estas cosas, los partidos pasan, ¿eh? Depende de dónde te coloquen. Lo que pasa, claro, tú dices, es que fijaros, si se presenta el alcalde... Hay un día que me dijo Perico, pásate a aquel lado, y de ahí a la calle fue el siguiente paso. Amigo, sí, yo te conto. Él ha tenido experiencia. Sí, yo te conto. Él ha tenido... Hay que tener cuidado. Yo espero, bueno, lo que intentaba decir, que es difícil que se presente Gaby Cruz a la alcaldía de Huelva por aquello de que el partido ahora mismo no está bien visto, porque no tiene absolutamente nada que vender, porque eso es cierto. No tiene nada que vender. ¿Qué vende tú a los ciudadanos en una campaña electoral? O sea, el caos que ha ocasionado los dos, tanto Pepe Fernández como Gabriel Cruz, al Recreativo, llevándolo a quinta división, luego de haber puesto 20 millones de euros, una gestión, bueno, horrible. Se han convertido en los peores dirigentes del Recre en 130 años de historia. Los dos políticos que he nombrado, Pepe Fernández y Gabriel Cruz. Bueno, la ciudad está como está, en un abandono absoluto. Una inclinación que ha tenido siempre hacia el subzanismo, un grupo que ahora mismo está muerto. O sea, por eso digo que, bueno, y aplicando el sentido común y la palabra que él dijo, voy a estar 8 años de alcalde y ya no voy a repetir más en una lista. Parece evidente que no le vas a votar, ¿no? ¿Qué? Que parece evidente que no le vas a votar. No, para nada. Para nada. Yo tampoco, ¿eh? Tú sabes, te cuento una cosa, tú sabes lo que son los políticos, hablando de políticos. Antes de ser alcalde venía mucho a las tertulias deportivas, ¿no? Mucho, le interesaba, se promocionaba, sabía que las tertulias del Recreativo eran muy vistas. Una vez que fue alcalde desapareció. Ya no vino más. Desapareció. Ni a la tuya ni a ninguna, ¿eh? Bueno, ninguna, no aparece. Sí, ninguna. sí. Sí. A mí me defraudó mucho como persona. Como persona me defraudó mucho. Bueno, pues... ¿Qué nos queda? Lo que intentaba es, ¿le va a pasar a Ayuso lo mismo que te pasó a ti? No, vamos a ver. Ahora le tengo una pregunta para Paco, a ver si hay una razón psicológica o sociológica para la encuesta que hice ayer, que ha sido un resultado que ha arrojado, ha sido brutal. Lo de Ayuso, yo creo que hay mucha mentira en todo eso. Es mi opinión, ¿eh? Yo creo que el Partido Socialista y entorno mediático necesita desviar la atención en estos momentos. En un momento difícil de negociación de los presupuestos, en el que tenía que contar con Bildu, en el que tenía que contar con Esquerra Republicana, en el momento que políticamente era un desastre, en las noticias que se estaban tragando sapos muy importantes, en la pugna, en los que han tenido con el tema de la reforma laboral, los desplantes entre los dos partidos del gobierno de la nación. Aquí había que sacar algo para desviar la atención. La semana pasada estuvieron comiendo Almeida y Ayuso. Y salieron, verá, que cada uno tenga una visión de los tiempos, que al fin y al cabo es lo que se está hablando, de los tiempos de cuándo entienden o no que debe ser el Congreso, que Ayuso legítimamente, si es la que ha conseguido en Madrid ser el revulsivo político del Partido Popular e incluso el punto de inflexión bueno, a mí me parece legítimo que quiera aspirar, si quiere, a otras cuestiones. Pero de ahí a que eso sea el problema del Partido Popular, esos son los altavoces, desde mi opinión, mediáticos, de quien le conviene que se hable de eso y no de que se hablen de otras cuestiones. Yo creo que eso es algo mucho más ficticio que real, sin perjuicio de que haya algo. Pero ¿en qué momento y en qué partido no hay momentos en el Partido Popular de Huelva? En la actualidad, y ha habido un congreso hace muy poco tiempo, y yo me alegro de eso. Ahora mismo, las posibles diferencias que pueda haber internas se están traduciendo en más trabajo. Eso yo desde fuera lo veo, desde fuera. Sí, desde fuera. Yo veo que las distintas sensibilidades que podía haber en el Partido Popular, que a nadie de los que estamos en la vida política se nos escapa, en vez de convertirse en un yo te digo a ti, tú me dices a mí, yo veo que a ver quién trabaja más en un pueblo, en conseguir tal, pues eso es bueno. Es como un incentivo que puede hacer un entrenador en un equipo. Dice, oye, venga, vamos a jugar por el puesto a ver quién compite por el puesto de extrema derecha, ¿no? Pues eso. Entonces yo creo que eso es algo ficticio, sobre todo. Habrá algo de verdad, pero no, yo no le veo que sea ese problema. Y por supuesto,
porque vamos a dudar de lo que diga Ayuso. Yo no dudo, aunque la política es la política, ¿no? Sí. Cuando dijo claramente en el sitio que lo tenía que decir, que era la convención del Partido Popular, que dijo que su puesto era Madrid, que ella no aspira a otra cosa. Claro. Yo me lo digo desde fuera, pero lo que lo observo, ¿no? De todas formas, que Ayuso tiene más tirón que Casado dentro de los militantes y votantes y simpatizadores del PP. No, ya. No, es otro tema aparte. ¿Es la discusión? Y es a la pregunta que le voy a hacer a Paco, la reflexión. Una encuesta que hemos hecho en redes sociales. La pregunta, de ser votante o militante o simpatizante del PP, ¿a quién prefieres como candidato a la presidencia del gobierno? ¿Y qué ha salido? Ayuso, 85%, Casado el 15%. Sí. ¿Por qué puede ocurrir eso? ¿Qué tiene esta mujer que arrastra tanto? Bueno, tiene más atrevimiento diciendo las cosas. Además, muchas veces se sale de la corriente principal en cuanto a los discursos. Sí. Entonces, bueno, ha calado bien. Y después, además, ha tenido un éxito que eso le llevó a ganar tanto, a ser triunfadora, ¿no? El hecho de que ella no focalizó, digamos, se focalizó en los candidatos de los otros partidos, sino en Pedro Sánchez. Y hay un hartazgo, como se decía antes muchísimas veces esa palabra, ¿no? Hay un hartazgo con respecto a las políticas de Pedro Sánchez. Yo participo pues semanalmente, tanto en Radio Inter de Madrid, bueno, ahí tengo de media 1 hora para hablar lo que me dé la real gana, así de claro, ¿no? O sea, yo elijo el tema y digo, de esto, vale. Y concretamente ayer, pues ayer estuve hablando de eso. Y hoy, por ejemplo, pues con distintos profesionales, unos de Televisión Española, en fin, de distintos sitios, en una tertulia, ¿no? Y entonces, evidentemente, el voto se sabe que en Madrid no solamente era de gente del PP, sino de gente que estaba contra Pedro Sánchez. Entonces, ese éxito tan arrollador provoca que el que se generen envidias. Pablo Casado, la verdad que su figura como líder no lo tiene tan asentado como desearía la gente del PP, indudablemente, ¿no? Eso es así, ¿no? Y después, Teodoro García Egea ha tenido intromisiones en distintas zonas de España desde Génova, ¿no? Entonces, por otro lado, Ayuso está ahora mismo asesorada por Miguel Ángel Rodríguez, y este también es un echado para adelante. Total, que ella comprensiblemente y además con toda legitimidad puede aspirar a ser la presidenta del PP de Madrid, indudablemente, ¿no? Pero no estamos hablando de una comunidad cualquiera. Ahí están los organismos más importantes, digamos, del Estado, indudablemente, y eso le da mucho poder. Ella quizás sí comete un cierto error por el hecho de la oposición que puede tener desde Génova, y es que, como se decía, ¿no? La mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino parecerlo, ¿no? Ella dice que lo suyo es Madrid, eso es verdad, lo dice, pero muchas veces no lo parece. Por ejemplo, ayer salió una entrevista con ella y yo tomé algunas notas, ¿no? Concretamente dice, es cierto que el mensaje del presidente de una comunidad autónoma, y especialmente el de Madrid, tiene que ser nacional. Y no. El mensaje de un presidente de una comunidad autónoma tiene que ser de la autonomía. Y sí nacional cuando se hacen leyes o se toman decisiones que afecten a autonomía. Sí, y entonces, pero eso es estrategia, ¿eh? Sí, claro, porque ella quiere que su alter ego sea precisamente Pedro Sánchez. Que le ha venido muy bien. Claro, le ha venido muy bien. Pero claro, eso crea recelo en Génova, es normal, crea recelo. Claro, se lo pone en bandeja y voy a terminar con una cosa si queréis intervenir y si me tenéis que decir algo que no estoy de acuerdo, no hay problema, obviamente, ¿no? Se lo pone en bandeja al PSOE, indudablemente, que es lo que tú estás diciendo, se lo pone absolutamente en bandeja. Lo que sí creo que el PP debería resolver este asunto lo antes posible y llegar a un acuerdo por lo siguiente. Coincido contigo. Porque, por un lado, muchas veces cuando se alcanza el poder no es porque tú lo hagas muy bien como oposición, sino porque el que está en el poder no para de equivocarse. La mayoría de las veces. Exactamente. Eso es lo primero. Sí. Y lo segundo, cuanto más se dilate en el tiempo este asunto porque no se convoca, ¿qué ocurre? Que, como ha pasado, por ejemplo, con el 23F, que pasó eso, que se le fue de las manos la operación que tenían prevista, con el tema de Tejero y compañía. Bueno, pues, ¿qué ocurre?
que sectores de Ayuso por un lado y sectores de Génova, de Pedro García Egea y de Génova por el otro, de vez en cuando pueden lanzar cosas que deterioren tanto la imagen de Almeida como de Ayuso. Y al final, ¿qué ocurre? Que quien se debilita es el partido. Un pan con una torta. Claro. Yo hay una cosa breve. Mira, si esa misma encuesta la hace en Galicia ahora mismo, en Andalucía o en Murcia, saldrán que prefieren a Feijóo, a Juanma Moreno o al alcalde o al presidente de Murcia. Yo, en el PP, nadie duda del liderazgo de Pablo Casado, pero es que yo creo que no es el debate. Es como cuando en la época de Rajoy se dudaba del liderazgo de Rajoy porque había perdido 2 veces con Zapatero. Creo que no está en el debate eso. De verdad que creemos que es un líder sobradamente preparado y que va a acabar siendo presidente del gobierno. Además lo creemos a pie juntilla todo. Y en la capacidad del secretario general tampoco, que además creo que es una persona súper válida, lo ha demostrado en la organización de la convención y como secretario general tiene que entrar en algunos temas. Ahora, estoy de acuerdo contigo, Paco, en una cosa. ¿Cuál es la estrategia del gobierno Sánchez? Decir que hay que Madrid está quitándole dinero, que hay que legislar contra Madrid, que el dumping financiero de Madrid, es decir, los debates que le lanzan a Ayuso precisamente es para que haga declaraciones de nivel nacional, porque es un todos contra Madrid. Salió el presidente Valencia, eso no etcétera, es etcétera. nacional. Sí, le ponen los trapos para que ella salga y haga un discurso nacional, pero que es un discurso de agresión de Madrid. Y es verdad que se ha focalizado. Ella fue el problema en la pandemia, según Sánchez. Y ella fue el problema también en cada uno de los asuntos, siempre hay un problema relacionado con ella. Y termino. Yo creo que esto va a acabar en lista única. Yo creo que la división no viene bien. Y nosotros, por ejemplo, en Huelva hemos padecido la división. Sí. Nosotros en las últimas municipales padecimos la gran división. Y no perder de vista nunca una cosa, es el tema de los afectos en política. Y es que tanto José Luis Almeida, el alcalde de Madrid, como Isa, son amigos personales de Pablo Casado y son productos de Pablo Casado. No olvidemos eso. Cuando Pablo Casado dio esos 2 nombres, hubo quien se llevó las manos a la cabeza diciendo el batacazo que nos vamos a dar en Madrid. Y la jugada salió bien. Bueno, una pequeña... Eso. Pero, y llevas razón, lo de Bonilla, lo de Feijóo y eso. Bien. Pero, sin embargo, vuelvo a repetir la famosa frase de la mujer del César. Sí, totalmente de acuerdo. A ella en Madrid, claro. vamos. Yo en lo del tiempo estoy de acuerdo contigo. Esto hay que resolverlo y pronto. Sí, no, pero que es que resulta que yo lo he escuchado de la gente de Madrid, vamos, en estos sitios que participo, que dicen, es que parece que tiene muchas ganas de ser la candidata de las generales y tener enfrente. Aunque ella diga que no. No lo creo, pero mira lo que está pidiendo. Pero mira lo que está pidiendo. Insisto, es que parece. Paco, pero mira lo que está pidiendo. Está pidiendo ser la presidenta del Partido Popular de Madrid. ¿Quién es el presidente del Partido Popular en Andalucía? Sí, pero... Juanma Moreno. ¿Quién es el presidente en Galicia? Feijóo. ¿Quién es el presidente en Murcia? El de Murcia. ¿Por qué a ella le tenemos que impedir ser eso? Que a mí eso me parece lo más razonable. No creo que se lo estoy pidiendo lo a nadie. Más razonable. Legítimo que porque esto es un partido democrático que además se va a acabar yendo a unas listas. Sí, pero que yo estoy de acuerdo contigo. Pero que te quiero decir que ella debería, por imagen, que no se le cambiar. Porque es que da la sensación eso, que es llegar a la presidencia del PP de Madrid, pero también como trampolín para Génova. No creo. Vale, pero digo lo que parece. Que sí, que lo parece, sí, pero que no creo que sea esa su intención. Nos marchamos. Paco, ¿alguna cosa más? Ya estamos fuera de tiempo. No, simplemente que las cosas están funcionando en el tema GIASA. La Junta se ha puesto las pilas y está actuando. Y nos felicitamos. Bueno, pues ya seguiremos al tanto con esto, ¿no? A ver en qué acaba todo esto. Sí, todavía esto tiene un largo recorrido. Sí. Y el recurso de Cansino también tiene su... Vamos a ver si se consigue. Bueno, por último, con capacidad de síntesis, que la alcaldesa de Punto Umbría. Aurora Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. ¿no? Eso, ¿cómo va? Eso o sea es, que Aurora Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Con capacidad de síntesis, eso, que quiere... La frase lo resume perfectamente. Quiere ser funcionaria. No, vamos a ver. Vamos a ver. 3 datos. Personal laboral no es lo mismo que funcionario. No. Todos sabemos, claro, principalmente, la diferencia está precisamente en la estabilidad. Vale. A un funcionario es muy difícil que tú lo puedas despedir, que puedas hacer un despido objetivo, que un ERE, etc. Un funcionario es imposible que lo haga. Un personal laboral sí. Sí, cierto. Bueno, pues hay un proceso de funcionalización de personal laboral. Ella es personal laboral del ayuntamiento ahora mismo en excedencia, la alcaldesa de Punta Umbría. Y hay unos psicóloga, ¿no? Sí, psicóloga. Psicóloga, sí. Entonces hay 15 trabajadores que la ley, el Estatuto del Empleado Público, una ley, permite que si tú eras antes de junio de 2007 personal laboral y tienes un puesto de trabajo que debe ser prestado por funcionario, te puedes funcionalizar. Puedes, no es obligatorio, puedes hacerlo.
Y además no tienes plazo para hacerlo. ¿Vale? Bueno, ¿qué conlleva eso? Pues que tú puedes convertirte en funcionario sin que tengas ningún otro aspirante a esa plaza. Es decir, tú, para ti, lo único que conlleva que tienes que sacar la oposición adelante. Tienes que someterte a un tribunal, a un temario, a un examen, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues aprovechando que es alcaldesa, saca este proceso de funcionalización, ella se mete con los otros 15 trabajadores, pero es que ella es la jefa de personal del ayuntamiento. Ella es la que tiene la capacidad de influencia de quién va a ser el tribunal, de cuáles van a ser los temas, de cuál va a ser el examen, y además no necesita, aunque los otros 15 trabajadores sí lo pueden hacer ahora, no, si no lo hace ahora no quiere decir que no lo pueda hacer. Cuando deje de ser alcaldesa, puede optar a este mismo proceso. Sí. Bueno, pues aprovechando que es alcaldesa, Aurora Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y yo que le dije ayer en el pleno, usted, a los demás compañeros del PSOE, ¿ustedes aquí están a favor de que se funcionalicen los trabajadores que tienen derecho a hacerlo o que lo haga la alcaldesa? Y dice, ¿por qué dice eso? Por una razón. Porque la alcaldesa, aprovechando su puesto, ha intervenido en un proceso que debe de abstenerse de participar. Claro, lógico. Y su concurso puede anular este procedimiento, lo vicia. Sin embargo, si ella se sale, es perfectamente legal que los otros 15 trabajadores puedan serlo. ¿Ustedes qué eligen? ¿A favor de la alcaldesa o a favor de los trabajadores? Eligieron a favor de la alcaldesa. Claro. En fin, esto es un Aurora Palomo, como digo. Bueno, yo me lo guiso. Yo me lo como. Probablemente tenga mucho que ver porque está viendo lo que se le avecina, ¿no? Sí, cierto. Y claro, hay que consolidar situaciones. Impugnar, me imagino. Evidentemente, nosotros vamos a impugnar este pleno, seguro, porque si no hubiera intervenido, pero ha intervenido y ha aprovechado su puesto, su cargo, para convertirse en funcionario. Muy bien. Bueno, por lo dicho, Paco, enhorabuena por ese informe. Pues muy bien. Enhorabuena. Pues encantado, aquí está. Y se puede descargar en la web de repercusiones psicológicas de la COVID-19 en Andalucía, informe. Francisco Revuelta, Menceslao Peñate, Luis Rodríguez y Luisa Rodríguez Fernández. Que es de Huelva, ¿no? Luisa es... Bueno, es de Almería, pero vive aquí. Vive aquí en Huelva. Sí. Magnífico, por cierto, Huelva, curiosamente, se han producido unos agrupamientos por provincia, en depresión, en ansiedad, en riesgo de suicidio, en problemas de pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues resulta que sale Huelva y Almería siempre con las puntuaciones menores. Entre medio, Jaén y Cádiz, y las puntuaciones más altas siempre sale Córdoba, Sevilla, Málaga y sobre todo Granada. Y no tiene que ver con el tamaño de la población. No tiene que ver. Y dentro de este informe lo que más te ha llamado... llamado... ¿Tendrá que ver la costa? ¿Tendrá que ver la costa? Tampoco, pues está Málaga, ¿no? Pues hay una cosa que se influye, es el tema laboral, ¿eh? Claro, la presión, ¿no? Tema laboral. Y dentro de este informe, lo que más te ha llamado la atención, que pues mira, sea digno de destacar. Pues mira, varias cosas. Una, y yo tengo aquí resumido en un cuadro que me lo pidieron, por cierto, de la presidencia de eso, ¿no? Que normalmente se dice, la pandemia le ha afectado más a las mujeres. Sí. Vale. Pues resulta que estamos hablando ya en un proceso de la pandemia, que estábamos, me parece, sin mal no recuerdo, la cuarta ola ya, ¿no? Resulta que no ha habido diferencias ni en depresión, ni en ansiedad, ni en estrés, ni en malestar psicológico, ni miedo al contagio, en la creencia de eso, de que uno se iba a contagiar, ni en el tema de la socialización positiva y negativa, ni en los problemas de pareja, ni en el riesgo de suicidio, no ha habido ninguna diferencia en función de ser varón o mujer. Cuando tradicionalmente, en los trastornos emocionales salen normalmente las mujeres más altas. Cuando vemos por edad, pasa exactamente igual. Cuando se dice, sobre todo los jóvenes, no ha habido diferencia estadísticamente significativa, ¿eh? Y hemos exprimido muy bien el tema. Por provincia se han producido esos agrupamientos que hemos dicho. Es decir, que los dos extremos, que en un principio tuvieron unas tasas de incidencia más bajas, después eso fue cambiando, pues resulta que Huelva y Almería, las que menos, y las que más, esas que he nombrado. Claro, dijimos, bueno, eso seguramente será la población que tienen, ¿no? Por lo tanto, cuando empezamos a meter la variable que te da ciudades hasta 10.000, o sea, núcleos de 10.000 habitantes, de entre 10.000 y 20.000, 20.000, 30.000, tampoco, no sale diferencia, ¿no? Y es que la pandemia al final, al principio no, porque ahí sí pudo haber diferencias, pero llegado un momento
el peso de que estamos en pandemia, la limitación de libertades, las restricciones, el tener que la mascarilla, nos ha afectado a todo por igual. Ha sido una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención. Bueno, pues interesante. Repercusión psicológica de la COVID-19 en Andalucía. Consejería de la Presidencia y Administración Pública. No creo que haya muchos estudios. No, este ha sido el primero. Eso digo, no creo y eso fue lo que dijo el presidente. Claro, eso es increíble. ¿Se ha hecho en otras comunidades? No, es el primero. Es el primero que se hace. Es que no creo, es como cuando te llama, salvando la distancia, evidentemente, cuando ves una película o una serie que trata por primera vez la realidad del mundo en pandemia. Hay pocas todavía, porque no ha dado tiempo que salgan. Y te llama la atención, porque ya lo hemos interiorizado que es una realidad, pero es esto que tiene una repercusión importante, es la primera. Y yo creo que debe, aparte de que es un estudio de agradecer, oye, debe venderlo. Que se ha hecho aquí, ¿eh? Que se ha hecho aquí, ¿eh? Yo te quiero apuntar una notita que te dije al principio, y es que vengo de una presentación de un libro que ha hecho Francisco Paco Durán Martínez, que fue comisario en Huelva de la policía, que se llama Aventuras y desventuras de la policía, anécdotas policiales. Son 81 anécdotas policiales, muchas de ellas incluso con tonos jocosos, con ilustraciones además, con dibujos que las resumen, y muchas de ellas acontecidas en Huelva, con lo cual es un libro bastante interesante. Además, Paco Durán es una persona muy leída, muy increíble, porque venga muy a presentarlo. Mándamelo. Paco, permíteme decir una cosa que nadie se le ha ocurrido y a ver si tú voy a confiar en ti. Mira, se ha creado una asociación William Martin que se llama para poner en valor la imagen de William Martin, del hombre que nunca existió, que creo que tuvo una importancia en la Guerra Mundial, importantísima, en Punto Hombre, además especialmente tuvo su trascendencia. En Calais, ¿no? Aquello es importantísimo. Bueno, pues se va a estrenar una gran producción en enero a nivel mundial, otra vez El hombre que nunca existió, que el protagonista para que veas en la entidad es Colin Firth. O sea, estamos hablando de una pedazo de película, de una producción, de un hecho que es Huelva la protagonista. Sí. Yo hago un llamamiento a que el estreno en España sea en Huelva. ¿Cómo podemos? Vale. Y si es en Punto Hombre, mejor, ¿eh? Cada uno tira lo suyo. Pero creo que no nos debemos de perder esa oportunidad de pedir ese protagonismo, de que efectivamente lo tuvimos, pues que una gran producción que se estrene en España. María Antonia. María Antonia, que el estreno en España sea en Huelva. María Antonia, ¿no? Vamos a ver, una idea. Aparte de eso, porque además el conocido es el que interesaría, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Vive, me parece que en Italia, Colin Farrell. Así que buscarla eso y ponerlos en contacto. Bueno, yo creo que en el ayuntamiento presento esa idea. Es importante. Bueno, pues claro, y que se movilice, claro que sí. Bueno, una gran producción. Sí. Y La veremos, en enero se estrena en España. En enero se estrena a nivel mundial, porque es británica la producción. Pero luego vendrá a España. Bueno, pues, perfecto. ¿qué no se puede hacer aquí? Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, Paco Revuelta. Gracias por venir. Ya podemos contar contigo asiduamente, ¿no? Sí. Genial. El último vídeo que te hicieron los compañeros aquí, Javi y el compañero. Mañana se cuelga en YouTube y se le manda también a la casa discográfica para que ya lo pongan en Spotify, en Apple. Y además es una canción muy para este tiempo, estos momentos. A ver. Se llama Carpe Diem. Carpe Diem. Pero no me centro, la letra no se centra en lo que son los modos bulliciosos de aprovechar el día, de la juerga y tal, que no está mal, ¿no? Pero quiero decir, sino, y lo han reflejado muy bien los compañeros de aquí, es todo lo contrario a lo que dije al principio, es decir, disfrutar, contemplar y sentir la naturaleza, valorar lo que se tiene, recibir y dar una caricia, el amor, pero en sus distintas vertientes, el amor de pareja, el amor de familia, el amor de amigos, ese tipo de cosas es lo que se centra la canción. Y el estribillo se llama Carpe Diem. No se puede todavía poner, ¿no? Ahora mismo, para colocarlo detrás de la tertulia. Sí, bueno, se puede. No, ya lo cuelgo mañana ya y se estrena ya mañana, o sea que indudablemente. ¿Contento con el trabajo de Javi? Maravilloso. Maravilloso, son dos profesionales, Javi y Diego, pero de verdad que da gusto trabajar con ellos porque tienen mucha idea y se implican un montón. Sí. Y la verdad que eso es muy bueno. Mañana, ¿dónde tienen que entrar las personas que quieran ver el vídeo? El videoclip. De momento en YouTube, y se va a mandar a la casa discográfica que sobre la marcha hará las gestiones para que esté en el resto de las plataformas. Perfecto, muy bien, enhorabuena, Paco. Y a Javi también y a Diego por el trabajo que han hecho. José Carlos, bueno, contamos contigo
esperemos que no haga como el alcalde de Huelva, que antes de ser alcalde venía a la tertulia y cuando fue alcalde desapareció. Espero que cuando sea alcalde de Punta Umbría... Yo donde me llaman voy, siempre, tú lo sabes. Sí, cierto. Y Jaime, la candidatura para la alcaldía de Huelva, siempre te pregunto lo mismo. Digo, ¿Será Pilar? Me escapo sin que sea yo el candidato, pero no. ¿Será Pilar o será Jaime? Tres opciones. Ahora mismo será Pilar Marín. Ahora mismo Pilar Marín. Para adelante. Perfecto. Ya veremos. Muy bien. Bueno, y... Quedan 2 años, esto es muy largo. No, 2 años no, menos, año y medio. No, Estamos ya en noviembre, claro, mayo, año y medio que pasa volando. En el momento que entremos ya a las Navidades, Reyes, entramos en año preelectoral y ya se empieza la campaña. Bueno, hables de Reyes, que te has puesto las luces de Navidad ya. O sea, que en Punta Umbría también. En Punta Umbría también. En agosto. Hay muchísimos baches y eso, pero las luces de Navidad también. Eso que no falta. Bueno, dicho, Francisco, seguimos. El tema de Palma y de Giasa, que lo seguimos. Estamos en contacto. Muchas gracias por invitarnos y por estar. Te vamos a regalar una camiseta de Palmas. ¿Me la vas a regalar? En cuanto tengamos fondos para ello. Si no la patrocina ¿Te Barragán. han hecho, Paco, Barragán la puede patrocinar perfectamente, ¿no? Sí. Todavía me debe la apuesta de la presidenta de la Diputación. No ha pagado. Te han hecho muchas... No le digas eso, que mira que aparece. ¿Eh? ¿Te han hecho muchas entrevistas, Paco, en los medios de comunicación? ¿Te llaman habitualmente? No, que va. ¿No? Antena Huelva y ya está. Y punto. No. El tema es peligroso. El tema peligroso ni que estuviésemos traficando con armas o con droga, vamos. Peligroso, dices tú. Implica muchas, implica muchas cosas y hay muchos intereses en que esto no funcione. Tú date cuenta de que el tinglado que tienen montado un partido político de 4 letras, con diputación, con gestión tributaria, con Giasa, supone más de 1.000 millones de euros al año. 1.000 millones. Lo que recauda gestión tributaria, incluido el Ayuntamiento de Huelva, lo que recauda de todos los pueblos, lo que recauda de Giasa, lo que Diputación, el presupuesto de Diputación, yo calculo que puede ser esa cantidad. Ya hemos pagado ya el IBI y el del coche, el impuesto del coche. Entonces, y ya, eso como hay que pagarlo, ya han llegado las cartas, supongo que han llegado ya las cartas, ¿no? Es un grupo de presión importantísimo. Sí. Bueno, pues lo dicho. Y gracias también a Javi González, que es el técnico junto a Diego del videoclip que mañana estrena, con la voz de Paco Revuelta, Carpe Diem, y si nos da tiempo lo montamos para que una vez que termine la tertulia salga ese vídeo que se estrene mañana en todas las redes sociales. Gracias. El jueves, si no tenéis una cosa más importante que hacer, os espero aquí en debate. Vamos a tener como invitada a Bella Verano, que es la delegada del Gobierno de Andalucía en Huelva, que nos va a hablar precisamente de esos presupuestos de la Junta de Andalucía, a ver si ha caído el gordo o no a Huelva. Gracias. El jueves más.